¿qué tal? ¿Cómo están, amigos míos? Bienvenidos a su programa El Mediodía a través de TVN. Un día especial que hemos vivido en TVN, un día especial que se ha vivido en el Buenos Días, por supuesto, con todo lo que está pasando en nuestro país y que nos hace recapacitar, nos hace pensar, nos hace emocionarnos también de alguna manera y también empatizar por todo lo que está pasando. Así que nuestro equipo, que es el que hace el Buenos Días y todo lo que ha pasado durante la mañana, nos hace reflexionar mucho, pero aquí estamos también para acompañar. Ahí dice, el mediodía te acompaña y te queremos acompañar también con lo que hacemos nosotros, que es llevar buena onda, energía positiva también a cada uno de los hogares de nuestro país. Está Paulina Ninta Cardona con nosotros. ¿Cómo está Pamela Leiva? ¿Cómo está usted? Y el profesor Cristóbal García Huidobro. Hola. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, buenos días. Aquí estamos, dándole. Sí, al pie del cañón. Al pie del cañón. Con todo lo que está pasando en nuestro país, pero también con nuestro contenido de cada miércoles. Para eso está el profe, que tiene que ver con los miércoles de historia. Sí. Y vamos a hacer historia. El día lunes es San Pedro y San Pablo. Oh. Vamos a hablar de San Pedro y San Pablo junto al profe. Tenemos una pequeña notita y vamos de inmediato con el tema, ¿te parece? Démosle. Vamos entonces, vamos a esta nota de San Pedro y San Pablo y comenzamos los miércoles de historia acá en el mediodía. ¿Sabe por qué este lunes 29 de junio tenemos un nuevo fin de semana largo? Déjeme contarle, porque detrás de este feriado hay una historia que nació hace más de 2000 años. Dos hombres completamente distintos, pero cuyo destino se encontraron en el cristianismo. Uno era un humilde pescador que lanzaba sus redes en las aguas de Galilea. El otro, un hombre instruido que perseguía a los primeros seguidores de Jesús. Sus caminos parecían muy distintos. Sin embargo, terminaron convirtiéndose en los pilares de una de las religiones más importantes del mundo. Me refiero a San Pedro y a San Pablo. Pero, ¿qué fue lo que los volvió tan relevantes en la historia? Pedro, conocido originalmente como Simón, fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Tanto así, que recibió una misión única: convertirse en la roca sobre la cual se construiría la iglesia. Así, tras la muerte de Cristo, lideró a los primeros cristianos y llevó sus mensajes hasta Roma. Pablo, en cambio, comenzó siendo un feroz perseguidor de cristianos. Sin embargo, una experiencia que marcaría su vida lo transformó en uno de los mayores evangelizadores de la historia. Todo pasó cuando iba en ruta a Damasco y experimentó una visión milagrosa de Jesús resucitado, algo que cambió su historia por completo. Después de esa experiencia, dedicó su vida a recorrer ciudades, escribió cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento y expandió el cristianismo mucho más allá de sus fronteras originales. Aunque sus historias fueron diferentes, ambos compartieron el mismo destino. Murieron en Roma durante las persecuciones del emperador Nerón y se transformaron en mártires de la fe. Por eso, cada 29 de junio, la Iglesia Católica los recuerda juntos en la misma celebración. Y aunque esta historia nació a miles de kilómetros de distancia, encontró un lugar muy especial en las costas de Chile. La razón tiene nombre y apellido: San Pedro. Como le contamos, él, antes de convertirse en apóstol, también fue pescador. Por eso, con el paso de los siglos, fue adoptado como el santo patrono de los pescadores. Cada año, desde Arica hasta los canales australes, las caletas se llenan de color, música y devoción. Las embarcaciones son decoradas para acompañar a las imágenes de San Pedro en tradicionales procesiones marítimas que buscan bendecir las aguas y pedir protección para quienes viven en el océano. Pedro y Pablo, dos historias diferentes que convergieron en Roma, donde ambos entregaron su vida por sus creencias y dejaron una huella que trascendería por los siglos de los siglos. Por eso, cada 29 de junio, la Iglesia Católica los recuerda en una misma celebración, no solo como santos o mártires, sino que como los hombres que ayudaron a construir los cimientos de una fe que hoy reúne a millones de personas en todo el mundo. Bueno, ahí teníamos la historia de San Pedro y San Pablo en esta nota que nos preparó nuestra periodista Karin Fuentes. Y vamos a comenzar a hablar de ellos dos. Vamos a comenzar con Pedro, mi querido profe, para contar un poco la historia de Pedro. Bueno, a ver,
A ver, tanto San Pedro y San Pablo, aquí corren todo por el mismo carril. Son personajes históricos, pero es difícil encontrar material sobre ellos, porque hay que tomar en consideración lo siguiente: el cristianismo era una religión de quinto orden cuando nace. Los romanos la veían más como una molestia pequeña, pero insignificante, y que más encima era una religión de gente extremadamente pobre. Entonces, registros de ellos que sean distintos a los que existen de la iglesia cristiana, casi no existen. O no existen que sean contemporáneos, porque hay otros posteriores, digamos, pero después de la muerte de San Pedro y San Pablo. Entonces, fuentes contemporáneas casi no existen que no sean de la época en que ellos vivieron. El asunto es que en el caso de San Pedro, efectivamente, él venía de una familia relativamente pobre, era pescador en el mar de Galilea, ¿no es cierto? Y ahí es cuando conoce a Jesús, ¿no? Que está predicando, está en su ministerio, ¿no es cierto? En la predicación del Evangelio. Entonces, Pedro, que además tenía familia, y mucho de esa familia va a terminar siendo apóstol de Jesucristo, era pescador, no era una persona rica, indudablemente, y vivía de lo que podía sacar del mar. Eso te quería preguntar, ¿los pescadores en ese minuto era para vivir o también era para comercializar de alguna manera, para hacer trueque? Fundamentalmente subsistencia, y lo poco que sobraba lo podían vender, ¿me entiendes? Pero era la típica, eran proveedores que le vendían a alguien más que tenía más espalda, y tú sabes cómo el pago a proveedores, entonces no era pago mínimo casi. No, y más encima que a 60 días. Y de hecho no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Efectivamente, Shimón es un nombre muy propio del mundo hebreo. El Pedro en realidad es la traducción latina de piedra, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el Evangelio, ¿no? Cuando dice sobre esta piedra construiré mi iglesia, que le dice Cristo, y se estaba refiriendo precisamente a su discípulo Simón. Por eso también se llama Simón Pedro, ¿ya? Pero claro, su nombre es Simón. Y ocurre que la vida de Pedro es una cuestión bien... A ver... la relación con Jesús va a ser una relación bien notable, porque en el fondo Pedro es como el apóstol más cauto, es el apóstol que en el fondo dice que es desconfiado, en algunas veces su fe flaquea, ¿no?, en torno a Cristo, pero hay una parte interesante que es ya hacia el final. Era el discípulo dilecto, es al que le dice, bueno, sobre esta piedra construiré mi iglesia. Le da la misión de conducir a la iglesia después de Cristo, claro. Y que además hay otro tema que hay otro tema que es notable, que bueno, aquí uno puede entrar a discutir sobre el tema del papado y todo lo demás, pero le dice, todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, lo que se desate acá en la tierra será desatado en el cielo por tu autoridad. O sea, por la autoridad de Pedro. Y ahí es cuando... pero eso es después de la muerte de Cristo. Sí, pues. ¿Por qué? Porque cuando a Jesús lo toman prisionero los romanos, viene el juicio que le hacen los judíos en el Sanedrín, etcétera, viene el tema con Poncio Pilato, es decir, cuando ya está en las últimas, el apóstol dilecto, como dice la Pauli, lo abandona. Lo niega 3 veces. 3 veces. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y claro, en el Evangelio está contado como, dice, oye, pero tú lo conoces. No. No negó para no arriesgarse él, para que no lo mataran. Y de hecho, ahora, la tercera vez que lo niega, justo canta el gallo y ahí Pedro la culpa, y es bien notable como ¿esto personaje. ¿Es verdad o es metáfora? ¿Verdad? ¿Qué cosa? Todo esto que estamos hablando es verdad. ¿Fue negado 3 veces antes del amanecer? Sí, pero que canta el gallo y todo eso. O sea, esto es, a ver, en el fondo está contado desde una perspectiva sinóptica, es decir, como si fuera algo histórico. Ya. Pero indudablemente que no sabemos si esto ocurrió exactamente así. Ahora, indudablemente que en el Evangelio está contado así y uno lo puede creer. Bueno, esto nuevamente, estamos en el ámbito de las creencias, más no de la historia. Sí, Pam. Es verdad que me sorprendí cuando descubrí de que Pablo no conoció presencialmente a Jesús. No. Y eso es curioso porque le dicen Pablo el apóstol, pero no se fue un apóstol propiamente tal, por ejemplo, como Pedro. No de los 12 primeros, ojo, Cristo tuvo más de 12 apóstoles. Sí, claro. Tuvo un montón de apóstoles que lo conocieron. Porque uno puede contabilizar la cantidad de gente que lo seguía y es más de 150 personas las que él manda a repartir el Evangelio. Yo quiero abrir el asunto hacia Pedro
como el principal de la iglesia, ¿no es cierto? Por esta piedra que se hace la iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo se va formando esa iglesia? ¿Pedro es quien inicia la iglesia católica? Bueno, de hecho, no. No técnicamente. Y espérate, la iglesia católica es después de que muere Cristo. Sí, y de hecho como 3 siglos después. Eso, siglos después. Eso te quería preguntar. ¿Cuánto lo que pasa es que aquí inicia esa iglesia? Aquí hay que dividir entre... ¿Por qué se le dice a Pedro que inicia la iglesia católica? Lo que pasa es que aquí hay que dividir entre lo que es las bases del cristianismo, el cristianismo primitivo y que se va a desarrollar durante el primer siglo, siglo y medio, después de la muerte de Cristo, y después viene, viene lo que es la iglesia católica, pero la iglesia católica surge, no te digo formalmente, pero sí ya podemos hablar de un catolicismo más o menos determinado, ¿no? Con todas sus características, después del Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, o sea, es la época del emperador Constantino. Pero antes de eso, claro, lo que pasa es que Pedro eventualmente termina yéndose a vivir a Roma. Ahora, esto es discutible también, hay historiadores que dicen que no, hay historiadores que dicen que sí, pero la tradición indica que en algún momento Pedro se va a predicar el cristianismo a Roma, porque en Roma, aunque ustedes no lo crean, hubo una gran influencia que llevó a que los romanos, especialmente los más pobres, se empezaron a convertir al cristianismo. Y Pedro va para allá, ¿ya? Por eso también se considera que es el primer papa, el primer obispo de Roma, en fin. Y Pedro va a ser perseguido precisamente por esa predicación. Vivía escondido permanentemente, y ahí está esa famosa historia, ¿no? Que no está en el Evangelio, sino que está en un documento apócrifo que se llama Los Actos de Pedro. ¿Ustedes recuerdan la película Quo Vadis? Que estas típicas películas de Semana Santa, en fin, con Robert Mature, en fin. Ocurre que en los Actos de Pedro se habla de que Pedro, como está siendo perseguido durante la época de Nerón, decide arrancar, se va de Roma, ¿ya? Y supuestamente habría escuchado una voz o se habría encontrado con un viajero. Aquí depende de la ¿cómo se llama? De la historia, que le dice: Quo vadis, ¿a dónde vas? Y Pedro le dice: yo estoy huyendo de Roma. ¿Y quo vadis? Le pregunta ella: ¿usted a dónde va? Yo voy a ser crucificado nuevamente a Roma, pero en Roma. Entonces ahí Pedro dice: este es Cristo, es Dios que me está hablando, y se devuelve, y ahí efectivamente cuenta la historia de que habría sido martirizado en los jardines de Nerón. Era parte de un complejo de jardines que existían en Roma, y que habría sido finalmente o sea, después de haber sido torturado, martirizado, porque cuando lo van a crucificar y él dice que no es digno de morir de la misma forma que su maestro, de cabeza. Y efectivamente la cruz de San Pedro es invertida, que debe haber sido una muerte terrible, porque, bueno, con todo lo que implicaba el peso, más encima era un hombre ya mayor, o sea, probablemente San Pedro debe haber muerto sobre los 70 años, hay otros que dicen que muere un poco antes, pero en el fondo ya era una persona mayor para la época. Y aquí viene la historia más notable, ¿dónde lo entierran? Sobre eso hay fuentes que dicen que habría sido enterrado en la colina vaticana. Y por eso el emperador Constantino manda a construir la primera basílica de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro, y la segunda basílica, que es la actual en el fondo, se construye encima de eso. O sea, se demuele la basílica de Constantino y se construye la nueva basílica. Y si alguna vez ustedes van a Roma, yo estuve allá hace poco tiempo, donde está el baldaquino de Bernini, el altar principal, la tumba está abajo. Ahora, no todos pueden bajar, ¿no es cierto? Y quería preguntar yo. Tengo un dato. A ver, un datito, porque claro, si uno se pega el piquecito desde acá, a uno le gustaría... Está muy lindo hoy día, Pablo. Indudablemente. Uno podría bajar, claro. Uno se puede acercar a donde está el altar y están las escaleras, pero uno no lo dejan bajar. Entonces no se puede ver la tumba de San Pedro. Pero, trampa de turistas, o sea, mejor, dato para turistas. Mira, está expoliando a los turistas, muy bien, ya. Si ustedes van a la necrópolis, es decir, donde están enterrados los papas, uno baja, se puede entrar, es libre la entrada. Ocurre que hay una parte, no me acuerdo si es cerca de la tumba de Juan Pablo II, donde justo se puede ver la tumba de San Pedro, el sarcófago chiquitito que es del tamaño
de este computador, no es mucho más, o sea, de ancho, es como una caja. Perfecto, es como de reducción, digamos. Y ahí se puede ver perfectamente la tumba. De hecho, cuando se empieza a construir la Basílica de Constantino, supuestamente encuentran los restos, ahí estaba la reducción que se había hecho, y que además en un funeral judío, porque los judíos, ¿no es cierto?, en la época antigua, lo que hacían era, después de que la persona se había descompuesto la carne, se hacía una reducción y se metía en esta especie como de urna, ¿no?, donde descansaban los restos mortales de esas personas. Oye, se me viene una idea a la cabeza. ¿Te puedo sacar un poquito de libreto, no? Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque en nuestra iglesia también hay personas que están así como Pedro, o sea, que están con reducciones. ¿Hay personas enterradas en nuestra iglesia? Sí, No sé, se me claro. ocurre, no sé, en la iglesia... La misma catedral. En la catedral, en la iglesia de la Merced, en en la iglesia de San Francisco. Está Que lleno. antes ahí Claro, en la iglesia estaban. ¿Quién estaba, por pero ejemplo? no todo. O sea, a ver, nos salimos La totalmente de familia. tema, pero... Perdón por sacarte un poquito del tema, pero... De hecho, era muy común... Les voy a contar un dato. A ver, un ¿cuántas dato. familias podían Cuando se hizo la línea 5 del metro, ¿ya?, estaban en la excavación y de repente, encontraron gente enterrada en la Plaza de Armas. Y nadie entendía por qué. Y eso es porque el cementerio de la catedral estaba ahí. Claro. Ahora, lo que pasa es que la catedral miraba para otro lado en la época colonial, porque el cementerio estaba a un costado de la catedral. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo es posible si la catedral mira? Pero para situarnos hoy día, por ejemplo, el cementerio estaba en la Plaza de Armas, estaba hacia el lado del Correo, estaba hacia el lado... ¿Tú cachai dónde está la entrada de la catedral? Sí. Ahí. Ahí está el cementerio. Ya, pero no es porque estuviese ahí la entrada de la catedral, sino porque la catedral de Toesca, que es la actual, Ya. ¿no es cierto?, cambia de posición la catedral. La catedral miraba a calle Catedral, por eso se llama De hecho, así. tenía más torre, ¿o no? Tenía más No, miradores, tenía torre. No, O sea, si éramos humildes, no nos daba. No, nos construir daba torre, nos daba. De hecho, si ustedes buscan fotos de la Catedral de Santiago, que ahí está, esas torres son... de hecho, hay fotos de la catedral con una torre. Después se acabó la plata para construir la Eso torre. era. Y, de hecho, ese remozamiento que ustedes ven es de 1895. La catedral, si ustedes buscan fotos Catedral de Santiago antigua en Google, así como en 1860, 65. Oye, perdón por haberte sacado, pero No, es interesante lo que me pasa. Mira, yo acá le doy conmigo, los porque- créditos de lo que yo sé de la Catedral de Santiago, de la historia de la catedral, la Emma de Ramón, gran historiadora chilena, ex conservadora del Archivo Nacional, y la Emma de Ramón tiene su tesis doctoral sobre la Catedral de Santiago. Ya, pero aguántame. Entonces, abajo de esta catedral hay cementerio, No, en las paredes de la catedral. en las paredes de la catedral. Lo que pasa es que era muy... A ver, hay una cripta, en primer lugar, que es la cripta de los obispos y arzobispos de Santiago, que está entrando a la catedral debajo del altar. Que eso sería como la Basílica de San Pedro. que un poco Claro, es como la simulándolo de los necrópolis de nuestra papas, catedral. claro. Y además, atrás del altar está, detrás del altar mayor está la tumba de Diego Portales, que originalmente estaba Diego Portales y un ex vicepresidente de Chile que era José Tomás Ovalle, del cual Portales fue ministro. Y ocurre que en las paredes de la catedral, o mejor dicho, no en las paredes, abajo, pero están las placas en la pared, ¿no es cierto?, se enterraba gente a la altura de la pared. Por ejemplo, si ustedes van a la iglesia de la Merced, a San Agustín, a San Francisco, a la Catedral de Santiago, a los sacramentinos. Voy a ir también, iglesia por y eso es una iglesia, más porque ahí nueva. me interesa también lo de los barrios, pero iglesia, pero por ejemplo aquí en la catedral cuando tú dices, hace la línea 5 del metro, ok, viene la excavación, ¿qué se encuentran? Ataúdes, ¿qué se encuentra ahí? Huesos. ¿Huesos? No, si ya no queda ni un ataúd, nada. Mira, de hecho, el otro día... Perdona, es que además en esa época no te enterraban en ataúd, te enterraban en una mortaja, te echaban Te cal. envolvían en Claro, y una crucecita. ¿Y hay Sí. estudios de las personas que encontraron? Sí, claro, o sea, son antiguos porque la línea 5 la inauguraron a finales del siglo XX, a nosotros nos parece ayer, Sí. pero fue en los 90, entonces, de hecho, incluso todavía cuando uno va Pero la data de las personas encontradas, ¿de dónde? del siglo XVI, XVII. 16. Sí, y 17. Pero por ahí en el centro, el otro día, yo hace poco, la semana pasada, fui al mall un mall que ¿El está ahí Vivo? en la calle Puente. Ah, vivo, ¿ya? sí. Y el estacionamiento estaba por la calle Rosas. Me metí. Y cuando salí del estacionamiento, cuando tú sales, hay un sector que está protegido, que es como una gruta. Con una reja. Claro, que si Sí. fuera parte de un túnel antiguo, pero que tú subes incluso Sí, te da pues. como, uy, ¿qué es esto aquí? Que Y eso abajo está lleno de túneles, pues está lleno de... Bueno, ahí está toda la discusión sobre los túneles de Santiago. Me han preguntado Pero eso está 80... como ahí, como protegido. Como Sí, pero que está no- protegido porque es peligroso.
O sea, piensa tú que son construcciones muy antiguas y que acusan, que se pueden caer. Imagínate, alguien está explorando los túneles y se les cae encima. Entonces, ahí hay que reforzar la estructura, hay que ser súper cuidadosos. Los arqueólogos urbanos que hacen estas cosas, en fin, revisan estos túneles, tienen que tener permisos para poder hacerlo porque es sumamente peligroso. ¿La catedral fue uno de los primeros edificios de Santiago? Sí, pero no esta. Porque esta catedral se cayó 20 veces. El edificio más antiguo construido que todavía se sostiene en Santiago es la iglesia de San Francisco, y ni siquiera es la iglesia completa, sino una de las murallas de la iglesia. Ok. Porque ustedes saben, pues, terremotos. Vamos a ir más retiro de la iglesia. Ahí está la iglesia de San Francisco. ¿Cuál es la muralla que se conserva? La Es entrada. una muralla interna. Interna. He fijado que la iglesia, cuando uno entra, tiene naves. Las naves son los pasillos de la iglesia, y es una de las murallas. Okay. Entonces, y más encima a la iglesia de San Francisco le han metido mano así varias veces. Por ejemplo, esa fachada que ustedes ven de la iglesia, a ver, originalmente no tenía torre. La torre es de la década de 1840, que la construye Fermín Vivaceta. Y la fachada de la torre, la fachada de la iglesia, esa es la fachada colonial, entre comillas, después que le quitaron todo el estuco y todos los arreglos que le hicieron en el siglo XIX. Entonces, ¿no hay registros de la iglesia de San Francisco original? Me interesa porque es una iglesia que a mí me llama mucho la atención. Hay tengo un imán con esta iglesia. fotos que son del siglo XIX, que es lo más atrás que podemos ir, ¿ya? Y el resto son registros hablados. ¿Ahí no tiene torre con esa foto? No, sí, tiene torre. Sí, tiene torre. Incluso originalmente la iglesia no era roja, era blanca. Entonces, después la pintan roja. Profe, dado que estamos hablando de que hay personas sepultadas en las iglesias, yo tengo entendido de que el cementerio general es el más antiguo de Latinoamérica, fue como la primera necrópolis que se creó y que es uno de los más extensos de Latinoamérica. O sea, fue creado por decreto de Bernardo Higgins en la década de 1820, 1821, si no me falla. Estuvo de bicentenario hace poco, que quizá, yo sé que te van a decir que tétrico ir a pasear al cementerio general. No, pero una experiencia a mí me gusta mucho primero porque hay mucha historia, segundo es un lugar muy bonito. Mucho más bonito que el cementerio católico. Es que el cementerio católico está construido así Y como... es muy lúgubre. No, y es como lleno de pasillos. Triste. Claro. De hecho, hay una parte en el cementerio general de la parte de que uno entra por Recoleta y que hay un mausoleo que se parece a la iglesia de San Francisco. Sí. Es de un señor de apellido árabe, me acuerdo. No, y además que en el cementerio general como que se respira una paz especial. Pero yo quiero volver a la iglesia. ¿O podríamos hacer un tour? Ahora lo permite, un tour virtual. Podríamos hacer por la catedral. Me gustaría saber cosas a mí de la catedral. Me quedo dando vueltas para volver después. No solamente... Porque además me imagino que tú has subido a las torres. ¿Puedo subir a la torre? No se puede. De la catedral no se puede subir. No, o sea, de la catedral sí se puede, de San Francisco no. No se puede. No. Nadie ha podido subir. Es que además, a ver... Mira, vamos a la catedral. Ya, esa es la catedral. Esta es la catedral nueva, contemporánea. Es hermosa nuestra catedral. En el caso de la catedral, no solamente sirve como para que los obispos y arzobispos, ¿no es cierto?, se queden sepultados ahí, sino que cuenta la historia que son grandes familias que eran protectoras de la iglesia, que tenían también el permiso de ser sepultados ahí, sí, claro. Ahí. Grandes familias. Por ejemplo, hay, a ver, si van para atrás, o sea, hacia la derecha y hacia el inicio de la catedral, por ejemplo... Ahí está la entrada. Esa es una de las entradas laterales, pero es así hacia el fondo, por favor. Hacia el fondo. Qué lindo ahí lo que podemos hacer ahora. Ese es el monumento a los fallecidos durante el combate de la Concepción. A mí... La gentileza del Arzobispado de Santiago me invitaron a ver cómo restauraban y sellaban nuevamente los corazones de de Mont Salamanca, Carrera Pinto, etcétera. ¿Tú estuviste en esa ceremonia? Me invitaron, lamentablemente no pude ir a la ceremonia donde volvían a colocar los corazones. Igual es impactante, pero ahí uno puede ver, es un relicario. De hecho, ustedes recordarán el billete de 1.000 pesos antiguo, esa urna que se ve al medio, blanca. Eso estaba en el centro del billete y efectivamente Ignacio Carrera Pinto lo adornaba, y ahí están los 5 corazones, 4 corazones están en unos frascos, digámoslo, con líquido. Ignoro el líquido, no quiero decir que es formol porque probablemente no lo es, pero y que está en un buen estado de conservación en general. Ahí está. Ahí está.
Mira, ahí está el billete de 1.000 pesos y peso esa es y eso, la urna. Mira como vamos aprendiendo con el profe. Y de hecho, ahí atrás, está la urna, ¿viste? como los billetes son temáticos, al menos esta familia de billetes, atrás del billete está el monumento a los héroes de la Concepción, que es de Rebeca Mate, si no me equivoco, que está en un estado de conservación paupérrimo ahí en el bandejo. O sea, el billete de 1.000, recorramos el billete de 1.000 para hacer antiguo. historia con el billete de 1.000, me parece. Si tenemos gráfica, sería bueno conocer la historia, porque nos fuimos de esta urna. Mira, ese ahí es Chile está. a sus héroes. Ah. Y ustedes recordarán que está casi llegando a la carretera, a Manuel Rodríguez, ¿no es cierto? Está ese monumento que creo que es de Rebeca Mate, me puedo equivocar, una de las grandes escultoras chilenas, y que, bueno, yo debo decir, esto no es una crítica, por si acaso, pero está en un estado lamentable de conservación porque ustedes saben que hay mafias que se roban el bronce, Claro. etcétera, y bueno, está en un muy mal estado, se han robado casi todas las placas. Qué increíble, mira, aprender esto, que lo que está en la catedral, que no se llama urna, se llama... Es una urna, es un relicario, urna, en fin. Perfecto, De hecho, y eso está en el billete mira, de 1.000. si se van, espérate, un poquito a la derecha. Recorramos, sigamos recorriendo, Un poquito a la derecha, ay, la memoria es frágil. Hay una placa que recuerda a la familia Carrera. No me acuerdo, yo me acordaba que estaba ahí al lado, pero no la veo. Bueno, puede ser un efecto Mandela, me equivoqué. Pero está la placa que es un recuerdo a los 4 hermanos Carrera. Ahora, lamentablemente, los restos de José Miguel Carrera están perdidos en la hacienda del Monte. Esa es, a los padres de la República. Bueno, y está Javiera Carrera, que se llama Francisca Javiera Carrera, que es la mayor, por si acaso los hermanos. Y están los 3. Está José Miguel, está Juan José y Luis. Y la cuestión es que, en el caso del cadáver de Carrera, de José Miguel, que fue sometido a vejaciones después de muerto, solamente habría quedado su cráneo y una parte del cráneo, y que está no ha sido autenticado, pero está en la hacienda del Monte de la familia Oye, profe, Carrera. bueno, así como se cubrieron estos restos, ¿no es cierto?, cuando se hizo la línea 5, se supone entonces que por el sector podría haber más, este cementerio abarcaba, podría ser, si uno... Yo creo que ya sacaron todo lo que había, Ya. porque en el fondo acuérdate que la estación Plaza de Armas está casi debajo de buena parte de la Buena Plaza parte de de la Armas. Plaza de Armas, sí. Y tiene salidas, etcétera. Puede que haya habido algo que se escapó, puede ser. Lo dudo, eso sí, porque a los que nos acordamos en ¿Dónde los se 90, conservan esos restos? ¿Dónde se llevaron? No tengo idea. Puede que estén en algún museo, puede que estén en el servicio médico legal, lo ignoro. Ya. Ahora, pueden buscar en la prensa de la época. O, por ejemplo, les doy otro caso, para que vean que nuestra ciudad siempre está llena de misterios, pero al mismo tiempo también de tesoros. Cuando se estaba haciendo uno de los bypass de la Costanera Norte, ¿ya? Y también esto estuvo vinculado a la ampliación de la línea 2 del metro, nuevamente encontraron otro cementerio. Eso en Calicanto, ¿no? Exacto. No, perdón, no, mucho más al norte, la zona de Vespucio, por ya. ahí. Y la cuestión es la siguiente, que cuando estaban haciendo la excavación encontraron centenares de personas. Se pensó en algún momento que podían haber sido personas que fueron desaparecidas del 73 al 90, pero después rápidamente se descubrió que no era así. ¿De dónde salió esa gente? Muy sencillo. A finales de la década de 1880, de hecho, si no me equivoco, en 1886, hubo una epidemia de cólera espantosa en Chile. Y de hecho el cólera, que era una enfermedad que no conocíamos en Chile, llega desde Argentina y, bueno, empieza a morir la gente como mosca. Nosotros recordaremos, a los que somos más viejitos, la epidemia de cólera que hubo durante el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, que, ¿te acordáis que descubrieron que las lechugas las lavaban con otra cosa? Sí, claro. La regaban no con agua de pozo profundo, sino con otra Ese era agüita. un mito de los 80 también, más que un mito. No, era verdad, pues si Era descubrieron con el coliformes con el- fecales, claro, con el- etcétera. Sí. Con aguas grises. Aguas grises que eran más que grises, eran servidas totalmente. Servidas, Bueno, que decía. el tema es que, ¿de dónde salió esto? En esta epidemia, la gente le tenía tanto pavor y no sabían cómo enfrentar el cólera que los enterraron en fosas comunes. Están enterrados en Pero fosas entonces, comunes. lo que tú me dices que de esta línea del metro, esto es cercano al Parque del Recuerdo también, es como cercano a... No, pues que es la ruta 70, es 70, la ya, Costanera ok, Norte. perfecto. Y bueno, efectivamente encontraron los restos. Y bueno, en el fondo, no es raro que hubiese sido así, porque en esa época esto estaba fuera de Santiago. Entonces había que enterrar los cuerpos que más encima Lo más tenían. lejos posible. Lo más lejos posible, y además estaban enterrados con cal. Y aquí
no se sabe quiénes están enterrados ahí, solamente gente que falleció durante la epidemia. Oye, estamos haciendo todo el recorrido de la catedral, estamos haciendo los secretos de la catedral, que abajo había un cementerio que se cubre con la línea 5. ¿Qué más tenemos que recorrer, mi querido profe? Por ejemplo, Bueno, a ver, que lo que si hay, nos vamos la al- historia que tiene dentro de la catedral es muy rica. Es hermosísima. Mira, a ver, vámonos a uno de los chiches. Vamos al fondo, si es que se puede, no lo sé, a la tumba de Diego Portales. Está, yo creo que aquí está por el lado, pero ustedes verán. Más atrás. Es increíble Es donde la está el altar tecnología. mayor, esa construcción grande. ¿Está que atrás del ustedes ven. altar? Está atrás del altar mayor. Lo que pasa es que Caminemos por la izquierda entonces. ahí exacto. vamos, No hay ya. que olvidar que en el siglo XX, producto del Concilio Vaticano II, se cambió la configuración de las iglesias católicas. Entonces, el altar, que estaba al fondo, es donde está esa construcción grande que ustedes vean, Ya. fue trasladado hacia el centro de la... Claro. Y porque todo el servicio se hace mirando al público y no hacia atrás. Que antiguamente los sacerdotes le daban la espalda a la A mí congregación. me llamaba la atención eso de la catedral, que el altar estuviera como corrido de otra iglesia, o sea, está mucho Exactamente. al Las medio, iglesias pero más antiguas, está a 3/4. Exactamente. Las iglesias más antiguas lo tienen al fondo y se trasladan. Bueno, ahí está la tumba de Diego Portales Palazuelo. Ministro del Interior, Guerra y Marina. Le faltó ser ministro de Hacienda nomás. En algún momento fue ministro de casi todas las carteras, salvo Hacienda. Fue ministro en la década de 1830 y es un personaje en sí mismo. Hay todo un mito en torno a Diego Portales, etcétera. Y que le digo a la Jimé Cordobés. Gracias a don Diego Portales se creó la tradición de los tijerales. ¿Sí? Sí, porque don Diego Portales amaba las celebraciones y buscaba cosas para celebrar. Y tenía un amigo que le dijo que iba a hacer una casa y le dijo, la casa la voy a tener hecha para el 18 de septiembre. Y don Diego le dijo, no creo que alcance, si voy a alcanzar a tenerla. Bueno, si alcanza a hacerla, tenemos que hacer una celebración. Y resulta que la casa alcanzó a estar hasta la mitad solamente hecha. Ya. Y decidieron celebrar igual. Y desde ahí que se crea la celebración de los tijerales. Mira. De hecho, tengo Buen una dato, poesía, una Pamela Leiva, la Gracias, historiadora. Pamela. Pamela Leiva, la historiadora, muy bien. Aplausos para Pamela. Es que aquí ando con la foto de mi profe de historia. Muy bien. Oiga, profe, bueno, déjame todo el contarte la mundo, historia de esto, puede po. pasar a la tumba de Diego Sí, Portales. claro. Ya. O sea, de repente como que está cerrado, Está medio acordonado, pero en de general sí se Ya. puede. Y de hecho, la historia de esto es bien notable. A ver, en primer lugar, aquí voy a hacer el aguafiesta. ¿Fue descubierto el cadáver de Diego Portales? Oye, pensé que iba a decir que no estaba Diego Portales ahí. No, sí está. Ah, ya. Sí está. Ay, ¿Fue descubierto Diego Portales? ¿Era un misterio? ¿Nadie sabía dónde está? No, todos sabíamos dónde está, al menos los que habíamos estudiado historia. Sabíamos que estaba detrás del altar mayor de la catedral. Ahora, ¿en qué parte? Ahí sí que no. Moya. No se sabía. O sea, ya. Pero esa placa es porque está ahí o no ¿Está se ahí? sabe todavía. No, está ahí. Ah, está pero ahí. sí, pero... Daniel, Ya. las noticias de la época, pueden buscarlo, hagan arqueología allá en el Switch. Piensen ustedes que, a ver, no se sabía exactamente dónde estaba, solamente se sabía que estaba detrás del altar mayor. Ok. Y la cuestión es que durante la década de los 2000, se hicieron, 2005 creo que se hicieron extensivos, ¿cómo se llama?, reparaciones y restauraciones en la catedral, que está a súper mal traer. Si la última gran manito de gato que le habían pegado fue a finales del siglo Me XIX. acuerdo, siglo estuvo como XX. 2 o 3 años cerrada la catedral, ¿o no? En algún momento estuvo Sí. totalmente cerrada, o sea, habían trasladado, o sea, no totalmente cerrada, todos los servicios de la catedral, todas las misas se hacían así como, había una cortina Sí. gigante que caía del techo y se hacían mucho más cerca de la Era un entrada. altar como con un paño negro en Claro. el fondo, claro. Y la cuestión es que entre medio de todas estas, porque había que ver que los cimientos estuvieran bien, etcétera, en fin, entre medio de todas estas reparaciones y restauraciones, encontraron 2 ataúdes detrás del altar mayor. ¿De quién? ¿Quién será? Todos sabíamos quién era uno, por lo menos. Claro. Abren los ataúdes que estaban sellados con plomo, que era lo típico. Ustedes, no sé si han visto los ataúdes modernos que tienen esta placa de vidrio, en fin, pero esos ataúdes están sellados. Claro. ¿Ya? Bueno, en el siglo XIX era muy tradicional que para evitar que hubiese filtraciones de líquido, producto y putrefacción, digamos, lo que contaminase, ¿no?, el entorno, se sellaba el ataúd era un ataúd dentro de un ataúd. Era un ataúd de madera y adentro había un ataúd de plomo, que en realidad no es un ataúd, estaba recubierto con plomo, que era súper peligroso por lo demás. Y la cuestión es que cuando lo abren, encuentran 2 cadáveres, uno en cada ataúd, y tenían un tubito de plomo
y adentro había un pergamino. O sea, no era un pergamino, era una hoja de papel que en el fondo señalaba quién estaba enterrado ahí. José Tomás Ovalle, vicepresidente de la República, y en el otro ataúd estaba nada más ni nada menos que Diego Portales Palazuelos. Ahora, ¿Y cómo era ese escrito? ¿O solamente estaba el nombre? ¿O había un escrito? ¿Había algo? ¿Había una leyenda? Escrito, o sea, pero solo el nombre, pero decía... Aquí yace los restos. De hecho, la Universidad de Chile hizo... porque llevaron el... ¿Cómo se llama? El ataúd. ¿Al Hospital Clínico de la Chile, no? No sé si al hospital... Yo creía que era el Servicio Médico Legal, no, pero fueron... al Hospital Clínico de la Chile. Y ahí hicieron todo el análisis. Primero, efectivamente, descubrieron que la persona fue asesinada a punta de bayonetazos y... ¿Cómo se llama? Fuego de fusilería. Estaba además en estado de momificación el cadáver, y no sé si se atreven a buscar las imágenes, porque están las imágenes. Las tenemos. De cuando abrieron el ataúd. De hecho, a ver, yo en esto no quiero ser muy crítico, pero creo que se perdió una oportunidad hermosa de no solamente reconstruir el rostro de Diego Portales con tecnología. Hay un libro que circula por ahí que habla del verdadero rostro de Diego Portales. Mira, tenemos la imagen de la... Mira, ahí es cuando están trasladando el ataúd. Ya. Como ustedes pueden ver, Diego Portales no era particularmente grande. Claro. No era bueno, es que en esa época... ¿Era angostito? Sí, porque la gente era mucho más pequeña. Claro. ¿Sí? Un tema de alimentación, vitaminas, etcétera. ¿No es cierto, Pame? Sí. Éramos chiquititos. Éramos chiquitos. Éramos chiquitos. Seguimos siendo chiquitos algunos. Bueno, y ahí están llevando el ataúd. Y está, yo me acuerdo de haber visto un video de cuando lo estaban abriendo, pero justo cuando lo van a enfocar, se acaba. No lo muestran. La ropa me hubiera... Pero hay imágenes de cómo estaba el rostro y, claro, hay gente que decía, uy, sí, es igual a Diego Portales. Ya, déjenme contarles algo triste. Nosotros no sabemos cómo lucía Diego Portales. Todos los cuadros, todas las imágenes que ustedes conocen de Diego Portales, no es Diego Portales. ¿Por qué? Porque a Diego Portales nunca le pintaron un cuadro en vida. Vamos cambiando los logos de todos lados, de la universidad, de todos lados. El billete de 100 pesos, Pauli, ¿tú te acordás de ese billete que tenía Diego Portales? Era morado. Era morado, que circuló hasta el año 84 antes de ser sustituido por la moneda grande, esa de 100 pesos. Ahí está Diego Portales. Pero ese no es Diego Portales. Probablemente ese es su hermano Manuel, que le decían que se parecía mucho a él y que por lo tanto le pidieron que posara para los cuadros que existen de Diego Portales. Y de ahí es como una especie de retrato hablado el que existe. Como les digo, hace muchos años atrás se publicó un libro que con tecnología forense se intentó reproducir el rostro, pero yo creo que, no sé si quedó mal o bien, no me atrevo a... Ese es el billete de 100 pesos. Gracias. Que por lo demás era el billete más grande que circulaba en la época. Ese billete porque era el de 100 y el azul el de 50. Era de 50, que era de Arturo Prat. El 70, 76. Ese billete circuló desde 1975 hasta 1984. Pablita, le contamos, por ejemplo, que a uno que en esa época, en los 80, te dieran un billetito eso de 100, era y uno como niño se sentía millonario. Con inflación reajustada. Pero que si, oye, antes la plata valía más. Pero ese billetito... Yo una luca y fui millonaria. Yo no alcancé a conocerlo, para mí el estándar era el billete de 500 pesos. Además que te pasaban un billete, ¿cachai? Era como, no era moneda, era billete. Bueno, siguiendo con don Diego, el tema es que lo encuentran momificado y creo que podrían haber contratado a estos artistas que a través del estudio del cráneo, etcétera, pueden efectivamente hacer una... Era medio pelado, hay que decirlo. Ya para mí... Se podría recrear con tecnología 3D y todo el asunto que se puede hacer ahora. Ahora, lo que sí se descubrió es que la línea del pelo está como por acá. Ya, entonces... se le estaban yendo los espectadores del estadio. Y estaba momificado, Tenemos unas imágenes de las manos momificadas que sí podemos mostrar. Mira, ahí estamos, viendo parte de los restos de Diego Portales. Sugiero mostrar la cara, pero sé que no se atreven. ¿Qué? No sé, horario protección al menor. No se puede por horario, no se puede. Ya. Bueno, pero ahí ustedes pueden ver, está en un estado de momificación. Ahora, ¿con uniforme? Estaba con un uniforme, sí. Mira. Un uniforme militar. Cosa que a Diego Portales no le había gustado para nada, porque Diego Portales era bien antimilitarista. Entonces, pero bueno, era la tradición de la época. Y bueno, eventualmente, después de haber hecho todo el análisis, todos los estudios que hizo la Universidad de Chile, que muchas gracias por ese trabajo, eventualmente terminaron rehaciendo el nicho. Eso te quería preguntar una pregunta técnica. Sí. Después
se devuelve en el mismo ataúd o se cambia el ataúd? No, cambiaron el ataúd porque está en... O sea, supongo que lo Pero deben ese haber ataúd es cambiado. parte de la historia también. Ahora, ¿dónde está el ataúd si lo cambiaron? Claro. Yo tiendo a pensar que no lo cambiaron. Ya. Y que efectivamente rehicieron ese nicho y pusieron esa placa de mármol, ¿no es cierto?, con la inscripción Diego Portales Palazuelos, ¿cómo se llama?, con su fecha de nacimiento y muerte, y una pequeña frase que no la alcanzo a leer aquí, pero me acuerdo que es como amó y algo a la patria, pero no me acuerdo. Sirvió. Amó y sirvió a la patria. Esto fue el 2005, ¿no es cierto? Sí, pero Ya. lo enterraron después, lo reenterraron después, porque Amó había que y terminar. sirvió a la patria, eso Sí. es. No me acuerdo bien de esto, pero de esto de estado lleno de ceremonias. Sí, hubo una ceremonia de Una ceremonia de gobierno, de Estado. reinhumación. Claro. Sí, de hecho, y creo que fue hasta el presidente de la República de la época, que debe haber sido Ricardo Presidente Lagos, Lagos, o claro. el presidente, la presidenta Bachelet, que no recuerdo cuánto se demoraron, si esto, porque lo encuentran en el 2005, ¿ya? Pero los trabajos de la catedral duraron un tiempo más. Claro. Entonces, probablemente Quedó en el haber- hospital un rato. Claro, y o en después el- de haber sido la presidenta Bachelet, pero lamentablemente aquí la memoria me es esquiva. Bueno, ahí ustedes tienen a una de las personas más famosas de nuestra historia, y le digo a la Jime que todavía está pendiente el capítulo de los amores de Diego Portales. Sí. Está Pero, pendiente. ¿por qué estaba momificado? Es que le hicieron ¿Por un qué hay tanta conservación? lo embalsamaron antes de perfecto. ¿cómo se llama? De enterrarlo. Y bueno, en el fondo, embalsamar no significa que uno lo van a mantener prístino y el cuerpo no se va a descomponer, solamente que se descompone más lento. Y bueno, era la tradición para al menos las personas de alto rango que fueran embalsamadas. Perfecto. Oye, los secretos de la catedral, como está diciendo nuestro GESEP, uno en todas las iglesias, en todas las catedrales, hay mucha riqueza, ¿no es cierto? Hay de repente, no sé, porque vimos la noticia hace El robo. El robo, que después podemos ir a las imágenes de ese robo, que cómo alguien roba en la catedral. Mira, aquí están los artículos que se robaron. ¿Qué hay en la catedral? ¿Hay una riqueza real en la catedral, profe? Obvio, A ver, cuenta. hay objetos que son históricos. Por ejemplo, ahí están mostrando esos candelabros. Déjenme contarles una historia de esos candelabros. Esos candelabros estaban en la iglesia de la Compañía, originalmente, que se incendia en 1863. Ahora, eso fue sacado antes del incendio, indudablemente, por producto de la expulsión de los jesuitas, y terminaron en la catedral. Eso es plata labrada, o sea, plata que está en el fondo, voy a decirlo de esta manera, esculpida, ¿no? Trabajada, y son del siglo XVIII esos candelabros. Las un imágenes valor. las imágenes que se muestran ahí son del archivo de la catedral, porque se hace un inventario y se le sacaba foto, en fin, a estas cosas. Lamentablemente quedaron destrozados porque probablemente la persona que los robó Los quiso fundir. los quiso fundir y vender el metal. Claro. ¿Ya? Ahora, la onza de los 31 gramos de plata valen $65 al día al mercado actual, aproximadamente. Entonces, Nada. no, tampoco es tan Pero bueno, que depende. $65, nada. Ahora, claro, el problema es que reducir este tipo de especies, ¿no es cierto?, que son históricas, es extremadamente difícil. Tenéis que tener un comprador para esto. Y me tinca que la persona simplemente los quiso robar. Pero Ahora, mira, podemos ir a la imagen del robo en un ratito más, pero te quería preguntar sobre esto, porque ahí estamos viendo fotos de este inventario, que obviamente es de la catedral. es del ¿Qué- Museo de la Catedral. ¿Qué cuenta la catedral? ¿Qué cuenta este inventario? ¿Qué es lo que tenemos? Candelabro, obviamente. A ver, son todos objetos del culto, algunos Ya. más antiguos que otros, ¿no? Estos son bastante antiguos por lo demás. Algunos se guardan en la sacristía de la catedral, que es un edificio muy bonito que es lateral. O sea, es muy bonito por dentro, no se ve por fuera porque es parte de la Ahí catedral. pocos ¿no? tenemos acceso a eso. Yo he entrado, es muy bonita, además tiene toda una historia con algo llamado la cuestión del sacristán, que es algún La día catedral se tiene las un cuento. patio, ¿no es cierto? Interior. Tiene dos patios interiores, muy bonitos. Claro, tiene Sí. un patio de donde va Sí. eso a otras naves, a otros edificios. Y además, cuando uno entra al Palacio Arzobispal, que es las oficinas del Arzobispado de Santiago, que están al lado, uno también puede ver la catedral desde otra perspectiva, ¿no? Yo cuando uno iba a la vicaría, ¿no es cierto? Ese edificio que está lateral, Sí. la vicaría. ¿Qué cuenta el inventario de la catedral? Bueno, hay una cantidad de objetos históricos bastante grande, candelabros, cálices, custodias, hay también, hay vestimenta del culto, algunas cosas muy antiguas.
Y bueno, en el fondo es un gran tesoro. Ahora, yo desconozco todo el inventario del museo, porque supongo que solamente lo sabrá el director del museo y ni siquiera. Pero en el recorrido, por ejemplo, que podríamos hacer, porque esto son parte del inventario, las cosas rodadas, pero por ejemplo, no sé, en el altar hay algo significativo, me imagino que, no sé, donde se guardan la hostia, tiene que ver. A ver, todo en la catedral es significativo, no hay nada que no tenga un simbolismo particular. Algo tiene que ver, claro. Y bueno, a ver, yo no les quiero decir el valor de estas cosas, porque en el fondo son invaluables. Claro, la persona que se robó los candelabros quiso vender el metal. Claro. Te puedo dar el valor de eso, pero el valor histórico es incalculable. Claro. ¿Ya? Porque en el fondo no hay otro candelabro como ese. ¿Ya? ¿Me entiendes? No hay otro. No hay custodias ni cálices idénticos porque es ese. ¿Ya? Y labrado por X, porque lo más notable de todo es que probablemente esos trabajos vienen del taller que tenían los jesuitas. Los jesuitas son grandes precursores de la industrialización en Chile. Por ejemplo, las puertas de la catedral, ¿ya? Que si quieren las muestran en algún momento, son puertas que vienen del taller de los jesuitas, que tenían un taller de ebanistería, hacían muebles, hacían puertas, etc. Y de hecho es un alemán, es un jesuita alemán que se llama Heimhausen. ¿Qué madera es? No lo sé, probablemente debe ser alguna madera nativa o incluso puede ser madera de roble, que en el fondo no es nativa de Chile. Pero puede ser coihue, raulí, en fin, que son maderas extremadamente nobles que vienen del bosque nativo de Chile. Obviamente todo el valor es un valor histórico que, claro, no tiene que ver con el metal, tiene que ver con el valor histórico. Cuando fue el robo, uno se ha impactado, uno decía, ¿cómo es posible que alguien entre a la catedral? Precisamente porque primero tiene una reja en las noches, ¿no es cierto? Después tiene esa inmensa puerta que uno dice, ¿cómo? O sea, la persona se quedó. Porque probablemente no, la persona se quedó. Se quedó dentro y además porque debe haber estudiado esto. Además, ahí Le mostraban. hacen seguimiento. Sí, mostraban en las imágenes cuando que muestran un candado roto con una cadena. La persona probablemente tenía un Napoleón. Ustedes conocen estas cuestiones para romper metal, cortar metal. Y entró. O sea, debe haber visto, quizá. ¿Cuánto tiempo llevaba planificándolo? No, y habían unas imágenes que salían en las noticias que el tipo se quedó, no sé, después de que a las 6 de la tarde, no sé, que se cerrara la catedral, se queda ahí escondido, espera una hora y después sale y estaba, como dice la Paula, absolutamente todo estudiado. ¿En la catedral están enterrados los hermanos Carrera también o no? Ya, eso lo desconozco, no lo sé. A ver, José Miguel no, porque el cuerpo nunca fue entregado, o sea, no quedó nada, salvo este cráneo que se guarda en el monte, que no se ha podido autenticar. Está esta placa, ¿ya? Donde están los nombres de Javiera, está el nombre de Juan José y de Luis, ¿ya? Yo no me atrevo porque no lo sé, o sea, lo desconozco. Hay gente que me ha dicho que sí, hay gente que me ha dicho que no. Quizá preguntarle al, ¿cómo se llama?, al deán de la catedral, y quizá él lo sabe. A Monseñor le podríamos preguntar, pero no lo sé. A ver, probablemente sí. Los hermanos Carrera, Juan José y Luis, son fusilados en 1818 en Mendoza. De hecho, si uno va al Cabildo de Mendoza hay una placa, son fusilados en el jardín del Cabildo, y hay una placa, una placa, está escrito en un azulejo, que dice, en este lugar fueron fusilados los hermanos Juan José y Luis Carrera en 1818 y su hermano José Miguel en 1821. Y bueno, ahí está la historia terrible y triste que Bernardo Higgins, carente de total y completa empatía, decide cumplir la ley de la época y le manda la cuenta del fusilamiento a don Juan José, al papá, que ya era un hombre de avanzada edad y que era un hombre que, ojo, Juan José Carrera, perdón, no es Juan José, perdón, me equivoqué, es, ¿cómo se me puede? De la Carrera, se me olvidó el nombre del padre de los Carreras, diantres. Es Diantres, era. Por no decir otra cosa, claro. Cáspitas. Hoy. Vamos. Ignacio de la Carrera, perdón. Pues. Ya, y por eso también se llama Ignacio. No es que me lo Carrera sepa, pero Pinto. están soplando por si acaso. Perdón, y O'Higgins le manda la cuenta a don Ignacio de la Carrera, que era la ley de la época. De hecho, los familiares de criminales tenían que, en el fondo, pagar el fusilamiento de sus parientes. Pero no es la forma. No, pues no es la forma de cobrar. No, y más encima, don Ignacio, que había sufrido la pérdida de 3 de sus 4 hijos, era viudo,
y que en el fondo todo lo que fue el proceso de independencia le vino encima. Don Ignacio no era independentista así acérrimo. Ajá. Él era reformista, quería reformas, pero hay que quebrar ¿cómo se llama? La relación con España. Él no estaba tan seguro y los hijos le salieron mucho más revolucionarios. Ajá. Pero bueno, está esa placa que recuerda a los Carreras, está la placa, está la urna de los combatientes de la batalla de la Más allá Concepción. de todo, obviamente, lo que significa la Catedral de Santiago, lo que significa nuestra catedral, que tiene que ver obviamente con el catolicismo, tiene que ver con la historia de nuestro país. ¿eh? Hay mucha Indudablemente, historia. sí. O sea, ahí está la historia en la catedral, en plena plaza de armas, la historia. Piensa tú que es como el primer barrio cívico de Santiago. Claro. ¿Por qué? Porque a un lado estaba la catedral, ¿ya? En la esquina contraria, no en la esquina contraria, en la esquina norte, o la parte norte de la plaza, estaban todos los edificios de gobierno. Claro. Donde está el correo, estaba la residencia del gobernador de Chile. Al lado estaba la Real Audiencia y el Palacio de Gobierno, que hoy día es el Museo Histórico Nacional. Okay. Y al otro lado está el Cabildo de Santiago, actual Municipalidad de Santiago. Claro. Todos los edificios, eso sí, han cambiado su fisonomía, por si acaso. Qué ¿no? bonita la Municipalidad de Santiago, bonito ese edificio. Sí. Bueno, toda esa cuadra es muy bonita arquitectónicamente. Entonces tú tienes gobierno eclesiástico a un lado y al otro lado tienes el gobierno secular, que era muy propio del mundo colonial. Pregunta básica, pero quiero decir al profesor, aprovechando que Por estamos favor, acá hay que hablando de aprovechar esto. al profe. Hay que escuchar las plazas de armas. ¿Por qué son plazas de armas que hay en todas las ciudades de nuestro país? A ver, esto tiene que ver fundamentalmente con cómo los españoles construyeron las ciudades en América Latina, en América Española. Mira, Si ustedes se fijan, que son todas iguales, todas las plazas Eso, de te iba a armas. decir eso, Se como parece- que uno va, sí. la plaza de Cunco es igual a la Sí. plaza de Victoria, yo Sí. que voy a hartas plazas, igual la plaza de Lautaro, Lindo todas tienen Cunco, como la misma distribución, Sí. todas tienen como esta Menos la de apertura al Coyhaique. centro. sí, recomendación a Cunco, Melipeuco, lugares hermosísimos. ¿eh? Ay, O sea, un saludo a toda la gente Sí. de Cunco, Melipeuco, que tengo familia allá. sí. No, yo no tengo familia, pero cada vez que puedo voy. Es que además es muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, a ver, los españoles decidieron racionalizar la construcción de las ciudades diciendo que todas las ciudades sean iguales. No, estas cuestiones inorgánicas, que como las ciudades medievales en España, no. Aquí vamos a tener un plan, así como el plan regulador. Ya. Entonces vamos a tener las ciudades construidas de norte a sur y de este a oeste con calles rectas, es lo que se llama el damero. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes... vamos a hacer un ejercicio. En el Switch, si me pueden buscar en Google Maps, Santiago, y entre el Mapocho y la Alameda, se van a dar cuenta que Santiago tiene esta forma. Es un triángulo. Ok. ¿Por qué? Porque está construida. Ahí está, eso. Ahí está. Pero achíquenlo. Y ahora hacia la... Eso. Más hacia arriba, hacia... Ya. Tenéis que agrandarlo un poco más. Desde lo que es Plaza Baquedano, más o menos, hasta más o menos donde es la carretera, ese es el triángulo que era Santiago. Antes era mucho más Plaza chico. Baquedano, norte-sur, digamos. Claro. Manuel Rodríguez, la calle Manuel Rodríguez, claro. Entonces, el tema es que Santiago es construido en torno a ese triangulito, porque donde estaba el Mapocho al norte y al sur estaba la Cañada, el brazo seco del Mapocho, ¿no es cierto? Eso era Santiago. Y con el pasar del tiempo va a ir creciendo Santiago hacia el poniente. Claro. ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan y ven un mapa... Hacia Chuchunco. Hacia Chuchunco, claro. Si ustedes ven el mapa, se van a dar cuenta que las calles van de norte a sur, de este a oeste, y todo es recto. Ok. Racionalidad. Que es lo mismo que se replica en todas las ciudades de nuestro país. Y- que las calles son rectas y que todas llegan a la plaza de armas. Exactamente. Y así, y además, no solamente en nuestro país, en el resto de América Española también encontramos eso. ¿Por qué se llaman plazas de armas? Eso. ¿Ya? Porque la lógica de esta construcción es de un fuerte militar. Ahora, ¿de dónde sacaron la idea los españoles? De los romanos. Si ustedes se dan cuenta cómo los españoles conquistaron América, la conquistaron de la misma forma que los romanos conquistaron su imperio. Llegaban a un lugar, fundaban una ciudad y de ahí empezaba la conquista. Es lo que hizo Pedro Valdivia, llegó al Valle de Santiago, sobre el tambo inca que había acá, construye la ciudad de Santiago el nuevo extremo y de hecho se va hacia el sur, donde están sus enemigos, ¿no? Y empieza a llenar de ciudades el sur. Ahora, se llama Plaza de Armas por lo siguiente. Lo que pasa es que como es un fuerte militar, había que tener un lugar donde se guardaban las armas. Claro. Se guardaba la pólvora, se guardaban los cañones, se guardaban las balas, etc. Y ese es el origen, ¿no es cierto? Todo fuerte militar tenía un espacio donde se guardaba el armamento.
Eventualmente se le llamó Plaza de Armas, plaza donde se guardaban las armas, precisamente a estos lugares. Hay otras historias que cuentan que se llaman plazas de armas porque ahí se hacían ejercicios militares. También puede ser posible eso. Ahora, lo curioso es que si uno va a España, como que no hay plazas de armas. O sea, fue instaurado acá nomás. O en América. Ok. Vamos a ir a una pausa. Está interesante esto, ¿ah? Sí, pues hay que aprovechar. Hay que aprovechar al profe porque uno, Preguntarle mira, de todo, un tema se va yendo a otro. Ahí estamos viendo, obviamente, todos los edificios que están en la Plaza de Armas, que hoy día son el Correo y son en la Municipalidad de Santiago. Vamos a estar hablando de esto junto al profe Cristóbal García Huidobro. Hacemos una pausa, así como haciendo el mediodía por TV. Y todo gracias a San Pedro y San Pablo. No te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Seguimos con las iglesias. Nos vamos a la siguiente iglesia que tiene que ver cómo se conoce, la iglesia de la Quintrala, pero obviamente es una iglesia, ¿no? No, esa no es. No es. Esa es la Recoleta franciscana. ¿Dónde esta es está Recoleta. la sangre de Fray Andresito? Esta de Fray Andresito. Hay una iglesia en Recoleta que es azul, que queda cerca del La Metro Viñita. Blanco, Eso. que está cerrada, pero que es una de las más antiguas también. Sí, se dice que es la más antigua de Santiago, pero no hay cómo comprobarlo. Esta es la iglesia que se casó Cecilia Boloco, ¿no? Sí. Ah. 1990. 1990. Primer matrimonio. Esta iglesia, cuénteme. A ver, la Recoleta franciscana es una de las iglesias franciscanas, como lo dice su nombre, que existen en nuestro país. Es una iglesia construida en el siglo XVIII. Es de las pocas que no se vino al suelo completa y varias veces. De hecho, en 1730 vino un terremoto de Padre Señor mío que la dejó bien dañada, pero los padres franciscanos la lograron reconstruir. Pero yo sé que Cecilia Boloco es lo que ustedes quieren escuchar, y la farándula y ese matrimonio y el vestido maravilloso, pero el tema es que una de las cosas más relevantes e importantes de la Recoleta franciscana es precisamente Fray Andresito, Así una es. de las grandes devociones populares que existen en nuestro país. ¿Quién ¿ya? es Fray Andresito? En realidad se llamaba Andrés Bardesi, ¿ya? está Perdón, la no es Bardesi. imagen de él. Fray Andresito no es Bardesi, es Fray Andrés. Tiene un apellido común, Pérez, González, no me acuerdo. Fray Andresito era un monje franciscano, Filomeno García, eso. Andrés Filomeno García, Buena así se llama. memoria la del profe. Fray Andresito era una persona que llega en el siglo XIX, de hecho, por ahí por la década de 1840, y se dedicaba, de hecho, en el museo, que se los recomiendo si alguna vez pueden ir, es muy bonito el museo que está de Fray Andresito en la Recoleta, iba con una alcancía chiquitita, pidiendo limosnas para los pobres. Mira. Porque era un hombre que, bueno, en el fondo tenía una... ¿Él es? Él es Fray Andresito, sí. Él es. Esa es una foto, de hecho, un daguerrotipo de Fray Andresito. Y... Se llama Andrés García Acosta. Claro. Y la cuestión es que, claro, me acordaba del segundo nombre, Andrés Filomeno García. Y la cuestión es que Fray Andresito durante toda su vida, ¿no es cierto?, fue recibiendo limosnas, ayudaba a los pobres, los recogía de las calles, les daba alimento. Era una persona de una gran devoción y además recordadísimo. Muere a mediados de la década de los 50 del siglo XIX, 1855, si no me falla la memoria, y de hecho desde ese momento empieza la devoción popular. Hoy día es siervo de Dios. No era sacerdote, fue un ¿cómo se llama? Un hermano capuchino. Es un hermano capuchino franciscano. Y la cuestión es Claro, que... pero no llegó a ser sacerdote ni nada, pero por eso le dicen Fray. Y la cuestión es que al día de hoy es considerado siervo de Dios. Antes era venerable, ahora es siervo de Dios, y bueno, los franciscanos están ahí están peleando para que se le beatifique y eventualmente se le canonice. Y las personas van a esta iglesia y le van a pedir cosas. Exactamente, le van a pedir, sí. cosas que referente a la salud, al trabajo. Principalmente por salud. Por salud, Sí. principalmente. Principalmente por salud. Y además, como contaba la Paulina, que estábamos conversando fuera de cámara, antes de volver al aire, está también la ampolla con la sangre de él. Fray Andresito. Y que no se ha coagulado, entonces eso es lo que eso es un lo elemento milagroso. Está líquida, en forma líquida. Yo tuve la oportunidad de verla y de tocar el... ¿Cómo fue eso, Paulina? ¿Cómo? Porque, al igual que tú, me encanta la iglesia de San Francisco. Empecé yendo a la iglesia de Ya. San Francisco y los franciscanos me invitaron a conocer esta otra iglesia y lo que significaba la sangre de Fray Andresito. Entonces, cuando
me diagnosticaron el Crohn, me dijeron, ¿por qué no baile y conversa con Fray Andresito y todo? Entonces me abrieron la iglesia, fui... Qué privilegio, porque no le demostré la sangre a... No, a cualquiera no. A cualquiera no, claro. Tuve ese momento muy bonito. Y de verdad, está totalmente listo. ¿Y eres devota de Fray Andresito? Sí. ¿Y vas también allá a pedir? A veces sí. ¿Sí? Pero yo no molesto mucho, en el sentido, yo digo no molestar, pero yo creo que si pido es por algo así muy importante o muy... De mucha urgencia. Claro, de mucha Yo he urgencia. estado rezando harto últimamente. ¿En serio? Sí, Mira, como está que me he conectada. conectado con la oración y es muy bonito también dar tapas. Ayuda mucho. Sí. Ayudar mucho, sí, conectarse con San Pío decía que lo más importante, Pame, era la oración. la oración. Sí, he estado orando harto antes de dormir, al levantarme, antes de los shows. Mira. Pidiendo guía, claridad, tomar buenas decisiones. Tomar de conexión. Fray Andresito, entonces, se produce este milagro de la sangre. Obviamente la gente va ahí, entonces pide. Y básicamente de salud. hecho, como te digo, es una devoción popular muy grande. Querido. Y de hecho, vuelvo a repetir, los invito a conocer el museo que tiene la Recoleta Franciscana, porque incluso están los ropajes de Fray Sí. Andresito. Sí. Entonces, y ahí uno se puede dar cuenta. Él era español, pero más encima tuvo un periplo bien raro porque estaba en España. Nació en Tenerife. Claro, estuvo también en Uruguay, lo exiliaron durante las guerras civiles uruguayas, terminó viviendo en Chile, pero siempre muy devoto y siempre muy preocupado de la gente pobre. Ajá. Muere a los 50 y tantos años, porque nació en 1800 por ahí. Sí. Y como les decía, se guardan todavía sus ropas, está la alcancía con la que salía, un canastito, en fin. Así La que iglesia de la Torre como que es parecida a la iglesia de San Francisco, la Torre, ¿no? Si podemos ver la iglesia de la Recoleta, que estaba ahí en fotografías. o sea, la torre de la Recoleta Franciscana es más antigua. Es más antigua. Sí, porque la torre de la iglesia de San Francisco fue hecha... Me parece similar, ¿o no? Sí, tiene un aire. Sí. Fue hecha por Fermín Vivaceta, connotado arquitecto autodidacta chileno, tipógrafo también, y que además uno de los edificios que no se sabe que es de él, pero yo no sé por qué no se repite más. Como te claro, se me vino a la mente lo de la Cecilia Boloco, porque ella, pudiendo elegir varias iglesias, obviamente, tiene una cantidad de iglesias, de hecho, entre ellas la San Francisco, se podría conseguir la catedral, no sé, o muchos se casan también en la iglesia la que está en Arturo Prat, ¿cómo se llama? La de San Ignacio. Sí. O sea, la iglesia de San Ignacio, sí. que es de los jesuitas también. Claro. Sí. Elige esta iglesia, ¿por qué habrá sido? ¿Habrá sido devota de...? No lo sé. Habrá que preguntarle. Pero también preguntarle a Cecilia ella. Boloco, si no me equivoco, realizó su fiesta de matrimonio en el Palazzo Cauceño. Cauceño, sí, sí. Que también me acuerdo que Iván Zamorano con la querida... Pero no lo pudieron. No alcanzaron. Pero, Un titular sí, pero dramático. también era un lugar muy especial e icónico también acá de Santiago. Pues esa iglesia azul que dice la PAME, ¿cómo se llama? La Viñita. Sí, y está cerrada. Está cerrada, ¿Por qué? yo Por el he terremoto pasado del varias 2010. veces por ahí. ¿Se cerró en el 2010? O sea, Por peligro de derrumbe. Si piensas tú cuántos edificios históricos terminaron dañados. Sí, po. Yo me casé, por ejemplo, en la iglesia San Lázaro y me contaba el párroco que la torre de la iglesia, y eso que es una iglesia moderna, San Lázaro, la actual, es de los años 2030, 2020, o sea, 1920, 1930, porque antes había otra iglesia que se quemó. Y la cuestión es que la torre se giró. Y la Divina Providencia También se le cayó la cúpula, en fin. Entonces, bueno, y lograron restaurarla, en fin. Pero todavía tiene una parte, una muralla. Ahora, yo prefiero caída, en este fin. tipo de iglesia a esas iglesias góticas con las gárgolas. No me dan ganas de entrar. Lo a que esa pasa, iglesia. Pauli, lo que pasa es que, lamentablemente, el gótico, por si acaso, nosotros lo tenemos mal entendido. Lo lóbrego del gótico es falta de plata y el paso del tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque las iglesias góticas estaban policromadas por dentro. No, sí, pero por fuera esas gárgolas. No, pero por sí. ejemplo, yo me crié, ustedes saben que en el barrio de San Eugenio, en Blanco de Encalada está la iglesia, que es gótica, Sí. Es una iglesia... Es muy bonita. Es muy bonita la que está ahí. Neogótica, en realidad, porque no hay nada Neogótica. gótico en Chile, porque no... Es muy bonita la que está ahí en Blanco de Encalada, una iglesia... Está Blanco Encalada, está la Santa Filomena, que queda en Patronato, joya, y la más linda de todas y la más maltratada y que está en peor estado
lado la Basílica del Salvador. Yo me ¿Dónde gané está esa? en Almirante Barroso, con una calle, por el lado de Almirante Barroso, no me acuerdo cuál es la calle de al frente de la iglesia. Almirante Barroso. Yo me gané un concurso hace varios años atrás para visitar la iglesia cuando la estaban, esto creo que fue después de la pandemia. Allá, pero esa es la que tiene uno que después del terremoto le pusieron unos contrafuertes. Esa es la viñeta. Sí, po. Esa es la que está en Recoleta en el Metro Lo Blanco. Claro. Y la cuestión es que en el caso de El Salvador es hermosísima por dentro, pero tenés que utilizar tu imaginación, porque por ejemplo tiene unas columnas donde tiene guirnaldas de flores, en fin, pintadas originales. ¿Es Santa Isabel? ¿Cómo? Ese es los sacramentinos. No, Que ese era Sacramentino original, que está en Arturo ya que la tiraste, Pame, era originalmente donde iba a casar Samonano con la Quenita. Claro. La Sí, Sacramentina. Ay, que es una iglesia impresionantemente La grande. Quenita dijo que ¿cómo se llama? El arquitecto había sido pariente de él. Sí, es su abuelo, bisabuelo, Larraín. Larraín, sí. Larraín Bravo, creo que. El tema es que esa iglesia fue construida porque es un vecindario muy pirulo. Entonces, los vecinos quisieron construirse una copia del Sacré-Cœur en Montmartre, en París. Entonces, por eso la iglesia está así, pero se quedaron sin plata a mitad de camino y por eso la iglesia no está terminada. Pues no está estucada, en los fierros todavía se pueden ver, pero la cripta de la... Parece una catedral esa iglesia. es gigantesca. Oye, pero Pero se usaba hay una mucho marca de copiar, se usaba Sí. mucho copiar edificios franceses, Sí. porque tenemos el Museo de Bellas Artes, que Que es una copia del el Petit Palais de ¿cómo se llama? Sí, obvio. De hecho, cuando estábamos buscando iglesia para casarnos con mi señora, la vimos, vimos el precio y fue como, no, gracias. ¿Cuál? ¿Cuánto costó? En los Sacramentinos. Los Sacramentinos, Es que era claro. muy grande. Es muy grande, entonces, gigantesca. aunque si tienen mucho invitado, igual se ve poco invitado. Claro, ¿Cómo la llenan? Tienen que juntarlos para adelante. No, pero... mucho frío, mucha estufa. Mi señora quedó enamorada de San Lázaro, así que ahí nos casamos. Pero bueno, pero el tema de los sacramentinos, si algún día pueden, y sé que para el Día del Patrimonio la abren para ir a la cripta es una joya. Ah, mira. Se llama cripta, pero no hay nadie enterrado ahí, solamente es una iglesia debajo de la iglesia. Ah, mira. Y es bellísima, se las recomiendo, es hermosísimo, es muy bonito. ¿Eso es el Santísimo Sacramento? La iglesia conocida también como los Sacramentinos. Sacramento, ¿no? Esa es la iglesia que está en Arturo Prat con Santa Isabel. Es muy bonita. Que le recomiendo además, a propósito, ir al restaurante La Diana que está al lado. muy bueno. Sí. Uy, qué rica. Mira, ahí está. Esa es la que yo te digo que Pero tiene ¿te fijáis que gárgola. estaba medio terminar? Sí, el tema tiene. No han estucado, no. ¿A ti esa iglesia no te gustan, Pauli? ¿No? Me dan como tristeza. Es que En cambio, está muy mal tenida. La de San Francisco me gusta. Oye, esas puertas laterales nunca la han abierto. Nunca he visto abiertas esas puertas yo laterales tampoco. de la iglesia. ¿Por qué tú dices que está medio terminar? Porque si tú te fijas, claro, quizás las imágenes no lo muestran, están los fierros que iban a aguantar la mampostería todavía al aire. De hecho, quizá por ahí donde está el rosetón que se ve ahí, que es esa ventana redonda, ahí se puede agrandar y se pueden ver. O incluso, ¿ves? Está el concreto vivo. Claro. O esta es la primera iglesia brutalista antes de que existiera el brutalismo arquitectónico, o aquí pasó algo. En el fondo los vecinos se quedaron sin plata, si esta iglesia fue construida por suscripción popular. ¿Y este era un barrio de personas con mucho dinero? Sí, el barrio Santa Isabel. Sí, era un barrio muy elegante y de hecho Pero también para el barrio Alto Arturo ese, Prat, sí. San Diego, todo ese barrio. lo que pasa es que hoy día es un barrio comercial, pero Claro. en su época era un barrio residencial muy elegante, que ya no queda nada, pues, lo botaron todo. Y de hecho la iglesia por dentro es muy bonita. Muy Entonces, bonita. por eso, si algún día tienen tiempo, quieren recorrer Santiago, bueno, pueden ir a los Sacramentinos, una iglesia hermosísima, arquitectónicamente bella y por dentro decorada. ¿Cómo se llama esa que está en Camin? ¿Perdón? En Camin al llegar a la Alameda. La gratitud casi que nacional. La gratitud nacional. La que le sacaron, Claro. claro, le sacaron. Ahí, La gratitud nacional ahí es... hizo la primera comunión mi mamá, imagínate. ¿Sí? O sea, yo siempre recomiendo la iglesia de San Lázaro, no es porque me haya casado ahí, sino porque es una joya neobizantina, es muy bonita. Sí, en el fondo, el patrimonio arquitectónico de nuestro país es hermosísimo. ¿no? Lo comentábamos hace un tiempo atrás con las iglesias en Chiloé, que son patrimonio de la UNESCO. Nosotros tenemos, como les digo, verdaderas joyas en el mundo de lo eclesiástico en nuestro país. A mí me pasa siempre que entro a una iglesia, pero a la iglesia que sea, que me embarga una emoción muy grande y me pongo a llorar.
siempre que entro a una iglesia, como que Mira. algo me conmueve de la iglesia, o sea, la energía que uno siente ahí que me emociona y que me corren sus lagrimitas. Y siguiendo en la misma línea, por ejemplo, nuevamente en las devociones populares está la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, que también es una iglesia moderna, ¿no es cierto? Es más o menos contemporánea, un poco posterior a los sacramentinos. Y eso además tiene obras de una de las grandes escultoras chilenas, que es la Lili Garafulich. Cuando tú, subir al domo ya es medio complicado, es cansador, pero están las estatuas de los evangelistas que las hace la Lili Garafulich, y de hecho hay una foto de ella así como apoyada con sus obras. Es una iglesia hermosísima también. Por eso les digo, y está la Gruta de Lourdes, donde hay una devoción popular bastante grande a Nuestra Señora. Vamos a hacer un recorrido de iglesia. Me encanta a mí recorrer la iglesia porque provoca eso, provoca la emoción, tiene historia. Bueno, el profe recorre con su podcast diferentes también iglesias, sus programas que Hay una tiene. iglesia muy linda de iglesia muy linda. Pirque. Mira, Sí, muy bonita. muy bonita sí. esa. Tú sabes que yo al lugar que voy, en cualquier parte del mundo, con Chile, yo tengo que visitar una iglesia. Ah, mira, muy bien. A mí Yo me un gusta como los cementerio. cementerios. Ay, igual yo soy de los Yo soy del cementerios, cementerio, sí. No, las iglesias. Ok. Puede ser una parroquia, no sé. Va y se conecta ahí con la iglesia. Amigo mío, voy a abrir un poquito la conversación porque, bueno, no está Carlita Jara con nosotros porque está de vacaciones, está en Brasil. Vamos a hacer una conexión ahí con Carlita porque tenemos novedades. ¿Lo digo yo o se lo dejo a ella? Se lo dejo a ella. Ella tiene novedades que contarnos desde Brasil, amigo mío. Párenme. Música de tensión. Hace frío. Ah, pero el GC me mató todo. El GC me mató todo. Muy bien. ¿Cómo está, mi querida Carlita? Muy bien, Dani. Hola a todos. Pauli, Pame, ¿Cómo profe. estás? Bien, aquí escuchando las historias del profe de las iglesias y todo. Así que muy contenta. Se preguntaban por qué estaba abrigada, porque hace frío. Sí, Ah, mira. hace frío. Brasil y haciendo frío. 18 grados, pero está rico igual. Ya estar acá está exquisito. Se congela hasta la imagen. La playa. ¿Me congelo? ¿En serio? No, Dale nomás, dale nomás. ¿No? Dale. Ah, ya. Dale nomás. Paguemos un mejor plan. Así que nada, pues aquí. Oye, no, si tengo buena señal. ¿Qué? Dale nomás. Sí. Oye, así que grande, Migue, te extraño. Oye, sí, pues buenas noticias. ¿Las cuento al tiro? Así Al como la lanzo. tiro, sí. ¿Al tiro? Sí. Bueno, estoy muy contenta, muy emocionada. No nos pudimos aguantar porque, claro, queríamos contar mientras estuviera allá en Santiago. Sin embargo, la noticia ya nos está llenando de felicidad el corazón, no solamente a mí, sino que a todo el equipo, porque me incorporo al equipo de Chile Conectado. ¡Bravo! Carlita se suma al equipo de Chile Conectado, un equipo que viene pero funcionando muy bien, que viene con un programa maravilloso. Qué lindo que te sume, mi querida Carlita. Sí, la verdad que estoy muy feliz cuando el canal me llamó. Bueno, tuve reunión. Nada, fue muy bonito, fue emocionante. Obviamente que tuve que pensar en todo lo que significaba, ¿no? Este desafío, un programa tan importante para nuestro canal, tan importante para nuestro país también, porque Así vamos es. a recorrer cada lugar, cada rincón de nuestro país y conocer las historias de esas personas, que eso yo creo que es lo más relevante y lo más bonito que tiene Chile Conectado. Así que estoy muy contenta, con el corazón lleno de gratitud, llena de felicidad, contenta y agradecida también con el canal que me está dando esta posibilidad y está confiando en mí. Así que nada, resolví todos los temas domésticos para ver cómo lo hacía con mi hijo, y una vez resuelto todo eso, le dije al canal que sí, que quería ser parte. Así que ahí comenzamos a trabajar en todo. Ya se empiezan las grabaciones muy prontito, en julio. Así que estoy muy motivada, Dani. Oye, qué bonita oportunidad, porque además, Carlita, como tú bien decías, Chile Conectado es una tremenda marca, un tremendo programa para el canal. Chile Conectado tiene mucha historia, tiene mucha trayectoria, tiene muchos años al aire, desde cuando se inició a través de los enlaces que se hacían entre periodistas. Bueno, hoy día está la Mari, está Simón, se suma Carlita. Así que qué bonito para tu carrera. Y como dices tú, qué bonito estar conectado con el norte y el sur de nuestro país. Sí, de verdad que es muy bueno. Además que tengo dos tremendos compañeros, trabajar con la Mari, con Simón. Bueno, compañeros con los cuales ya he trabajado en diferentes programas del canal.
pero nada, contenta. Creo que la magia de Chile Conectado, como tú decías, partió en el año 2002, o sea, lleva más de 20 y tantos años al aire. Un tremendo programa. 24 años, imagínate, tremendo programa, poder ir a conocer, o sea, de verdad que yo estoy alucinada, quiero empezar a grabar ya, quiero conversar con la gente, quiero conocer sus historias. Entonces todo eso me tiene muy, muy contenta, muy Se nos dio vuelta. ansiosa Ahí sí. también. No, ¿Me está di bien. vuelta? Ahí sí. Sigue. De la emoción. Me puse de cabeza de la emoción. Así que no, nada, la verdad que bueno, en Chile Conectado todos caben, así que vamos a ir a conocer historias de diferentes personas, hombres, mujeres, conocer las raíces de los chilenos, lo que ocurre en cada ciudad, en cada pueblito. Nada, quiero ir al norte, quiero ir al sur, quiero ir a la nieve, quiero hacer tantas cosas, te juro. He hablado con el equipo y súper dispuesta a todo. Me encantan los deportes de aventuras también, así que les dije, nos tiraremos en rafting, todo lo que quieran. Oiga, Así ¿sabe que lo que más me estoy gusta, muy Carlita? motivada y con energía. ¿Sabe lo que más me gusta, Carlita? Porque hemos conversado de algunas cosas. Lo que más me gusta es que usted sabe que cuando uno viaja, lo alimentan muy bien. Y qué bueno que le van a alimentar bien. Le van a dar rico almuerzo, le van a dar rica oncecita, comida, de verdad. Porque para que esté bien la Carlita, que se alimente bien en estos viajes. Muy bien. Pues. Pero lo Oye, eso va a principal es ser que un se... desafío igual, ¿ah? Oye, Carla, lo principal es que te vas a alimentar del cariño de la gente. Y eso es alimento para el alma. Exacto, Así Pauli. que es lo mejor Oye, del mundo. sí. De hecho, he hablado con el equipo, con mis compañeros y me dicen, tienes que ir preparada porque la gente es tan cariñosa que les da full, les prepara oncecita o les hace comida o asado o lo que sea. Todo. Entonces, sí. Espero no subir tanto de peso, ¿ah? Porque, bueno, sí, dulce así, y eso yo soy regia. seca. Oye, Carlita, bueno, ¿cómo estás? Bueno, aparte de tener esta responsabilidad, este desafío que comienza en julio las grabaciones, me imagino que también te has tomado estos días de mucho relajo, de conexión con tu hijo, y es merecido, obviamente, estas vacaciones. Qué lata que nosotros te interrumpamos para hacer esto, para contar esta noticia, pero Sí, pues. es bonito, aprovecha estos días porque después se viene full grabaciones. No, después no paramos más hasta febrero del próximo año, así que se viene con todo. Sí, va a estar duro eso, pero nada, contenta también. Y claro, me tomé estos días para poder estar con mi hijo, vacaciones de invierno, nos vinimos acá a Brasil, así que hemos disfrutado. Ayer nos metimos a la playa igual, ayer el día estaba más rico, sí, ayer no hacía tanto frío. Entonces nos metimos a la playa, disfrutamos. Estuvimos viendo capibaras también. ¡Ay, qué unas bonito! historias ahí a Instagram. Eso me encantó. Mi hijo alucinado. Vimos capibaras bebés. Se mueren lo que era eso. Muero. Una cosa exquisita. Unas ganas de agarrarlos. Qué No, Pauli, es que buena. tuviesen de Muero con verdad eso. una ternura. Así, ganas de agarrarlo a besos. Así que lo hemos pasado muy bien. Hemos disfrutado con mis chiquititos. Ando con mi hermana y con mi sobrina también. Qué Así que nada, lindo. lo hemos pasado chancho. Yo el otro día en el Disfrutando esta estacionamiento vi semanita capibara, para pero después no empezar era con capibara. todo. Ok, qué bonita esa desconexión, qué bonita. Era un perro. Esas vacaciones que está teniendo mi querida Carlita, qué buena noticia. Nos ponemos contentos por ti, nos ponemos contentos por el canal. Así que, excelente noticia, mi querida Carla. Le mandamos un besito. Muchas gracias. Oye, gracias, Dani. Importante decirle a la gente que yo no me voy del programa, sigo en el No, mediodía. obvio. Vamos a ir ordenando los horarios para poder grabar en las tardes, quizás algunos fines de semana, los viernes, quizás. Así que yo no los voy a abandonar. Ustedes saben que son mi equipo. Así que vamos con todo. ¡Vamos, Miguel, que no me voy! ¡Tranquilo! Oye, Miguel acá estaba sufriendo porque pensaba Miguel, que tú te ibas del mediodía y estaba sufriendo el hombre ahí. ¿Viste? No, así que no me voy, para que estén tranquilos. Así que nada, contenta. Muchas gracias, chiquillos. Gracias, Dani. Gracias a todos. Besito, se lo voy a dar merece. lo mejor de mí. Así que voy a ir a pasear ahí por Chile, a conocer a la gente, conocer todas las historias, conectarnos con lo más profundo de nuestro país. Así que muchas gracias. Un besito grande. Muchas gracias, un que estén besito. muy bien. Chao, Carlita, disfruten las vacaciones. Hasta los dientes. Bonito. Chao, Oye, gracias. atención, Carlita. Espere, no se vaya aún, no vaya a cortar ahí, porque te queremos dar una sorpresa, Carlita, cuando son las 12:32. No. Pon atención a tu pantalla. Atención a tu pantalla que tienes ahí en el celular. Porque te queremos dar esta tremenda sorpresa como equipo del mediodía. Ok, es una sorpresa tremenda para ella, una muy buena sorpresa.
Oye, mira, espérate, es que se me está acercando una paloma blanca. ¿La logran ver? A ver. ¿La ven? A ver, viene. ¿La vieron o no? Son ¿La distintas vieron? las... Mira qué linda la paloma blanca. Bella. Muy bonito. Qué Atención, linda. Sí, atención. Ya. Carlita, tenemos una sorpresa y estamos hablando de Chile Conectado y ya está la sorpresa, mira. A ver. Hace frío, estoy lejos de casa. Equipo del Chile Conectado, les tengo una tremenda noticia. Boom, boom, sírvanse a conectar. Redoble de tambores. Estoy en condiciones de decirle, Richie, Giovanotti, Brunito, Felipao, Gonzalito, a todo el equipo, ustedes seguramente ya lo saben en casa, que Carla Jara, nuestra querida Carlita, se suma de manera oficial al equipo de Chile Conectado. Carlita querida, te vamos a saludar todo acá, te deseamos lo mejor, estamos muy contentos con esta noticia que la guardamos ahí como un gran secreto bajo 7 llaves. Nos pican los dedos para contarle a la gente porque sabemos que te van a recibir en las distintas partes donde te toque grabar de la mejor manera posible, como solo los chilenos saben hacerlo. Vas a recorrer el país de norte a sur, de cordillera a mar, vas a conocer gente maravillosa que te va a regalonear con el cariño que solo te entrega nuestro Chile querido. Richie, el hombre de la cámara, palabritas para la Carlita. Carlita, te estamos esperando. Lo único que puedo decir es que conocerás lugares maravillosos y déjate sorprender. Eso, déjate sorprender. Brunito, por favor, ¿qué podemos decir a Carlita? Que vamos a conocer lugares maravillosos, vamos a hacer... Va a tener experiencias únicas, inolvidables. Giovanotti, el hombre del sonido, para que todo se escuche de las mil maravillas. ¿Qué le decimos a Carlita? Que la estoy esperando. O sea... Todo el equipo. Todo el equipo. Me saliste bastante tímida. Castigado. Carlita querida, te queremos mucho, te estamos esperando, lo vas a pasar increíble, te tocó un equipo tremendamente profesional, tremendamente talentoso y lo más lindo, que donde apunte la cámara vas a buscar y encontrar lugares que son maravillosos, porque Chile es una maravilla y en TVN lo conectamos de norte a sur y de mar a cordillera. Bienvenida al equipo, Carlita, del Chile Conectado. Chile Conectado. Chile Conectado. Este es el bonus track. Mira, acompáñame. Porque donde nos quedamos muchas veces hay cosas como estas. Acá estamos en Curacautín. Sí, siempre hay que traer traje de baño porque mira lo que tenemos acá, por ejemplo. Mira. ¡Oh, qué maravilla, Carlita! Después de grabar todo el día, de estar cansado, de andar a caballo, de estar en la nieve, te vas a poder meter a unas tinajas como esta que nos están preparando acá nuestros amigos. Además, ellos son de las cabañas Andes en Curacautín, que nos han tratado de las mil maravillas y ya le dijimos a ellos que la Carlita Jara se sumaba al equipo, así que si te toca venir a Curacautín, usted, señorita, va a tener que traer su traje de baño porque se va a meter a estas aguas maravillosas. Nos vemos, Carlita, te deseamos lo mejor. ¡Chao, chao! Carlita. Bueno, Carlita, tremenda sorpresa de Simón. Ahí hizo un programa de Chile Conectado que a través del mediodía. Muy bien, así que bienvenida, Carlita, obviamente, como dice Simón, al Chile Conectado. Sí, gracias, mi compañero Simón, lo habíamos conversado, ya estábamos ahí, nada, si tenía dudas se lo preguntaba cuando tomé la decisión, al primero que le conté fue a él, por supuesto, para decirle que me sumaba al equipo de Chile Conectado, estaba muy contento, si bien claro, no nos toca grabar juntos, pero vamos a ser parte del mismo proyecto. Mismo equipo, claro, así que... Bien, Carlita, contenta, de verdad. le mandamos un tremendo besito. Sí, no, lo último que quería decir, que recibo tanto cariño de la gente a través de las redes sociales que hacer este programa creo que me va a llenar el corazón de amor porque voy a estar con la gente ahí conociéndola, así que estoy muy feliz, muy agradecida. Gracias, Dani, gracias, equipo, nos vemos. Besito. El próximo Chao, lunes. Carlita, sigue disfrutando las vacaciones. Chao, besos. Maravilloso aplauso para ti. Muy bien. Atención, amigos míos, seguimos con nuestro programa. Oiga, ¿sabe qué, profe? Tenemos cocina, ¿eh? Viene Cucho Cubillo y viene con algo delicioso. Zapallito italiano. Bueno, zapallito italiano. Rico. Vamos a la pausa y ya volvemos. ¿Cómo hace el mediodía por TV? Platita y benzina, por supuesto, y el mismo aplauso para Cucho Cubillo. ¿Cómo estamos, Cucho? ¿Bien y tú, Dani, querido? Que es la sección favorita de nuestro profe Cristóbal García Huidobro. Hoy día que vamos a preparar. Y de muchos que nos están viendo en la casa. Hoy día una receta fácil que se necesita
una vez solamente cuchillo, solamente un rallador. Porque vas a rallar todo, todas las verduras van rayadas, hasta la cebolla. Muy bien. Si de repente en la casa les cuesta cortar la cebolla en cubito, en pluma, entonces aquí la pueden rallar y va a ser muy, muy fácil de hacer. Ahí tenemos budín de zapallito italiano. Sartén caliente. Usted saque lápiz y papel o si no, tome el teléfono, active la cámara y sáquenle pantallazo a la receta que vamos a hacer hoy día, que la van a poner pronto en gráfica. ¿Ya? Un chorrazo, mira cómo ahuma. En wok, ojalá que ocupen un sartén súper caliente. Vamos primero con la cebolla. Está prendido el con profe. fuego pirotécnico. Miren, el budín tiene aproximadamente 80% de agua. Entonces va a reducir bastante, pero esto es un sancochado, es un salteado rapidito, porque toda la cocción que nosotros queremos generar va a ser en nuestro horno. Entonces, rapidito. Por otra parte, vamos a ordenar nuestra cocina siempre. Como les dije que era poquito. Cuchillo, entonces. Todo rayado, todo rayado. Todo rayadito. El ajo rayado también, muy bien. El ajo rayado. Bien. Qué rico ya. Ya huele. Huele mucho. Pamela, ¿a usted le gusta el budín de zapallito italiano? Me encanta, muy bien. ¿Está rico? Mira, a la gente que nos está viendo en la casa, por favor, tome nota, lápiz y papel, o si no le pueden... Ahí está el budín de la receta. De la recetita, y si no, después esa misma gráfica yo la voy a subir en @cuchocubillo, y usted me puede preguntar, Cucho, es que justo fui al baño, justo fui a dejar al niño al colegio. Yo la voy a subir en @cuchocubillo, no se preocupe. Muy bien. Salteamos. Potenciando las redes también, Cucho, Sí. muy bien. El hombre quiere ser influencer, muy bien. Ya lo es. Miren. Mira. Cebollita, La última, zanahoria. Y aquí dejamos un ratito, muy corto. ¿Por qué? Porque nos vamos a la otra parte. Tenemos 4 huevos. Incorporamos los condimentos que ustedes deseen en la casa. Puede ser romero, eneldo, orégano. Ayer me comí 4 huevos duros. Yo también soy... Me gusta el huevo. Buena proteína. Yo pensaba que a la cebolla, Cucho. Claro. Mira, puedes incorporar los ingredientes acá, los condimentos o acá. Muy bien. Ya, Te va a quedar igual. Ya. No te ¿Puedo preocupes. batir acá? No te preocupes. Dale nomás. Vamos a ti. Me gusta Mira, ayudar. incorporamos Yo ayer sal. comí huevitos duros, muy bien. En la Pero te voy a noche pedir permiso ¿De San Juan? porque necesito cortar. No, pero dale nomás. ¿Verdad? En la noche de San Juan. ¿Lo Dormí tiene, de que, tiene que revolver o los tiene que batir? Tienes que batirlo. Entonces distinto. Así. Sí. Incorporarle un poquito de aire. Separamos y esto es cilantro. Está revolviendo. Dani, así, tac. Entonces cortamos de Sí. Mira, muy bien. Muy bien. Pues han dicho antes hubiese regresado a mi lindo año. Ponele, Dani, bate. Claro. Bate, que bate. Vamos. Mira, Así me una hacía. buena, un buen ratito de perejil. Dale nomás. Así. Dale nomás. Me acuerdo de las duchas. En este... es perejil. Me cansé. Aguda. Que no se pierda nada. No, me cansé. Está bien batido, Pauli. A ver, Limpiamos nuestra tablita. Pauli está desesperada, quiere batir ella. A ver, vamos. Muy bien. A ver, pero con la izquierda. Vamos, al Con la revés. izquierda nada. A ver, No hago nada con la izquierda. Con la izquierda nada. Mi brazo dominante del derecho. Pues. se nota ahí. Se nota la experiencia. Oye, me encontré con el equipo que va a estar en Masterchef. Encontré a todos los chiquillos. Me dio un gusto verlo. Tirando currículum. Mira, sí, No. parece. Muy bien. Pues para ser parte del ¿cómo Ese se llama? salmito tiene Del equipo, intención. Claro, de sí. los Pero chefs. No. quiero decir, Pauli, que ella está todo cocinado. Saludos a los de Masterchef. Listo. Bien. ¿Sabes que la Pauli sería una tremenda? Sí, mira, sería una tremenda jueza. Uy, Pauli sería tremenda jueza. Sí, oye, esto. Además que Pauli cocina todo. Sí. No, la Pauli es muy buena. Mira cómo va reduciendo. Primer miércoles que veo al profe tan callado. Es que transparentemos lo que le pasa. Sí, que lo diga. Contémosle porque ¿qué le pasa? A más de alguno en la casa. Espera. Música de pena, por favor, señor director. Miau, miau. ¿Qué pasó, Profe, profe? no, nada, solamente que no soy particularmente fanático del zapallo italiano. Nada más. Esa ¿Pero no- come igual o no? No, No, lo evita. No, es que no le gusta algo.
No. Un zapallo salido del infierno. Ustedes saben que acá el próximo día miércoles le brillan los ojitos, hoy día no hay brillo. No, pero hay un tema. Yo el budín de zapallo italiano, que es lo que está preparando el Cucho, lo tolero más que el zapallo relleno. Esa cuestión que le ponen queso, no. Me trae malos recuerdos. Berenjena también hacen así. No, pero que las berenjenas son distintas. Mira. Tiene otro sabor. Sí, la berenjena. ¿Y la berenjena a la gente no le gusta tanto? Tú no has probado el pino de berenjena que hago yo. A mí me gusta el zapallo italiano. ¿Te gusta el zapallo italiano? A mí me gusta el zapallo italiano. El budín no tanto, pero sí el zapallo relleno. ¿Y la ensalada de zapallo italiano? Ya ese día yo no vengo. No, ahí sí que es una afrenta. Ya mira. Ganas de revolver eso. Es una sancochada solamente. Aquí lo vamos a dejar. Que bote la agüita. Un poquito. Hoy día se nos va a ir a pura agüita nomás. Sí. H2O. Estás disfrutando. Te voy a echar puré de papa. Sí. Te voy a echar puré de papa. A ver si te gusta. No, yo también conozco tus secretos. Profe, por favor. Por último, para que se hidrate. Limonchelo. Qué rico. Limonchelo. Vamos, profe. Por favor, Miguel. Ya tenemos nuestro zapallo italiano. Vamos a hacer una recapitulación de la receta que estamos haciendo. ¿Eso es toda la preparación? No. ¿Cómo toda la preparación? No hay a la fuente y al horno, no. Tranquilidad ante todo. Además, mira el agua. Mira cómo bota el agua. Sí, mira. Y tengo un secreto. Tengo un secreto para que si sale mucha agua, si sobrehidrata nuestra preparación, hay un ingrediente clave para que esto cuaje perfectamente cuando vaya al horno. Entonces vamos a una recapitulación. Todos los ingredientes que teníamos acá, que era la zanahoria, la cebolla, tu querido zapallo italiano, profe, y el ajo, van todos rallados. Incorporamos en un sartén un wok muy caliente con un toque de materia grasa, mantequilla, aceite de oliva, aceite vegetal, el aceite que tú tengas en la casa. Revuelve, se espera que se suba un poco, que bote el agüita. Ya. Y cortamos la cocción. Por otra parte, el huevito revolvió nuestros huevos. El huevito revolvió nuestros huevos. Revolvió los huevos. Con la ayuda de Pauli. Sí. Incorporamos ají color, orégano, sal, un toque de pimienta y puede ser cilantro o perejil. En este caso ocupamos perejil. Todo esto va a nuestra mezcla. ¿Por qué se llama zapallo italiano? Porque adivina dónde viene. Está ahí. Llaman De Italia. Yo lo asociaba más a los árabes, esas cosas. Zucchini. Pero es otro. Los chiquititos, los huevos. Sí, porque el courgette es el chico, es como el zapallito italiano pequeñito. Me gusta Es que ese para también. hacer relleno los zapallitos. Es como la hojita de parra. De parra, pero zapallito relleno. Ya, porque el Cucho tiene que... Mira, no, pero vamos con tranquilidad, mira. Pero No tenemos tiempo. tenemos mucho tiempo. Mucho hecho cosas en mucho menos tiempo. Sí. Te perdiste los porotos con rienda. Yo lo vi. Longaniza, profe. ¿Por qué no Con le invitan a ese Oye, te programa? perdiste esos porotos con rienda. No comí hace rato un poroto con rienda tan rico. Está bueno. ¿Con longaniza? Sí. Con longaniza. Y a mí me tocó el premio. Pero Me ya tocó eso, profe, eran el plato Chico Pérez. de estos porotos que tú pones la cuchara Ya, y queda ahí. Qué rico. Qué rico. Oh, buenazos. Está muy Incorporamos nuestro zapallo italiano, nuestras verduritas y miren todo el caldo que sale. Para eso, si nos queda muy caldudo, tenemos un secreto. Pan rallado. Entonces esto va a compactar absolutamente cuaja, todo. lo cuaja. Claro. Entonces el pan rallado se va a hidratar con todo ese caldito y te va a quedar pero Piensen espectacular. a Miguel que quiere estar haciendo sus cosas. Está así, por favor. ¿Qué estás haciendo, Miguel? Haciendo su aporte. Estamos bailando con Paulina, está buena la música. Es que es muy buena la música. Bien, Pato, muy La buena. elección de la música, topísima. Mira, incorporamos, entonces se empieza, todo el caldito ya se va hidratando, se va humedeciendo Miguel dispara a todos lados. ¿eh? con el... Tiene sus opciones abiertas. Se secó. Es un emprendedor. Oye, Miguel dispara a Pero todos lados. Dani, Mente de tiburón. Mente de tiburón. Bien, bien. Ordenamos un poco el mesón para todos lados. Mickey, cuida. Oye, se sabía la gracia, Miguel. Los consejos hay que seguirlos. Hay que seguirlos. Sabe el diablo por viejo, que por diablo. Oye, a propósito de San Pedro, Miguel Carratre. Igual que Vamos, ya. Mira, vamos a dar vuelta a nuestra tabla. Pero Miguel tiene 44, todavía la puede hacer. Algo queda. Importante, este es un paso importante. Tenemos nuestra budinera. Incorporamos un toque de aceite ¡Lo perdiste! con un papel absorbente. Aceitando la budinera. Sí, aceitamos un poquito, muy poquito. Si usted tiene una budinera en la casa que es de teflón, no tiene por qué hacer esto, no se preocupe. Ok.
Allá tienen su... En este proceso, nosotros tenemos que precalentar el horno. ¿Los dejamos tranquilos? ¿Estamos molestando? Profesor, Adelante, por favor. ¿a usted le afecta el budín de zapallo? Sí. ¿Sí? Lo pone, mira, lo pone agrio. Lo ve mal, Mira, lo ve mal. lo puso agrio. No, lo ve mal. Se puso agrio. Lo lleva ese niño mañoso. Sí. Oye, precalentamos nuestro horno. ¿Cuánto rato? 5 minutos a 180 grados. Entonces, incorporamos nuestro... Lo quería hacer, pero... Me acuerdo de ese parque con el miga de Paulina, ¿cómo se llamaba el chef que te acompañó a Francia, Paulina? Pancho. Pancho, claro, Pancho Toro. ¿Te acuerdas, Paulina, con Está chico Pancho Toro? Sí. No la ha tratado bien la vida. Claro, no. Qué reducido a propósito de cocina. Reducción de Pancho Toro. Pero, mira, aplanamos nuestro budín. Aplanamos. Para que quede compacto. Absolutamente compacto. Ven que todos los calditos absorbieron por el pan rallado. Entonces, perfectamente. Y ahí con el profe, parece. incorporamos. Incorporamos. Pan rallado. No, queso. Para gratinar, ya. ¿Por qué no dijeron esa parte? No la pusimos esa parte, ¿para qué? Oye, me vino de perilla el ajo de limón. Y va al horno. ¿Cuánto rato? Aproximadamente 20 minutos a 180 grados. Pregunta, para. Pregunta. ¿Eso, ¿Qué le pusiste al final? Quesito rallado. Para el gratinar. Ok, Parmellano. Para el gratinar. Entonces va al horno 180 grados por 20-25 minutos. El horno precalentado, recuérdenlo. Entonces vamos al horno. Y magia. Magia. Y después de esos 20 minutos. Magia. De esos 25 minutos. Uy. No ponte el guante. No, está caliente, está caliente. Oye, no vi ninguna. Mira. Sale nuestro budín. Y vamos a explotar. A esa temperatura parece leche asada, ¿no? Mira, y van acompañados. Yo aquí tenía el doble. Tenía 3 de estos. ¿Quién se las comió? Acusemos, ¿quién se las comió? Por favor, no. Romy. Tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido. No, Romina, por favor. Romina. Que además está de cumpleaños. ¿Hasta de cumpleaños? Mira, Dani. Oye, profe, a tener la dicha de probar. No. Mira, cuajado perfectamente. Está bueno. Mira, muy bien. sale Mira cómo sale el vaporcito. Sale humito. ¿Ves? Muy bien. Entonces, Hay que emplatar. emplatamos. Mira. ¿El profe quiere probar? No. ¿Por qué me hacen esto? No, profe, no. Yo jamás porque mi hija me cargaría que me lo hicieran. No. ¿Viste? Sí, entonces miren, va un pedacito. ¿Esto es un plato, es un acompañamiento? Es un acompañamiento y también como ahora puede ser un plato. Perfecto. También depende del En una tamaño. franjita más chiquitita Puede ser una entrada. entrada. Claro. Una entrada con un poquito de ensalada puede ser perfectamente una entrada. Espérate, Espérate, ¿Y esto? Tranquila. Pame, te quiero decir que puedes comer fuera del aire, no hay problema. Pero mira. Bien, ya. Dale, Pame. Ahí arriba. Voy a probarlo. Oye, esto se ve... A ver, Pame, güey. A ver. ¡Wow! Concepto. Maravilloso. ¿Pero por qué? Oye, nos estamos despidiendo del programa. No. Muchas gracias, amigo mío, muchas gracias al profe. Gracias a todos ustedes por la sintonía del día de hoy, amigos míos. Esto fue El Mediodía por TVN, ya viene 24 horas. Muchas gracias. Chau.